Hola a todos aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias Rojiblancas. Antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría pediros disculpas porque quise hacer este episodio este pasado viernes, pero por motivos, vamos a decir, de indisponibilidad por parte de la mayoría de los tertulianos, pues al final me vi en la obligación de tener que retrasar el episodio del viernes para hacerlo el domingo. Y bueno, de momento de domingo, pues hoy sí que tengo a gente. Entiendo que es un día bastante complicado porque dentro de unas horas se juega la final europea entre España e Italia. Pero bueno, de momento, de aquí hasta yo calculo, hasta las 8 menos cuarto, 8 menos 10 menos 5, pues podremos hablar un poco. Hoy va a ser un episodio vintage. Hoy vamos a tratar sobre la etapa de Howard Kendall como entrenador del Athletic a finales de los 80. Y aparte de los tertulianos habituales, pues tenemos una nueva contratación que es Guillermo. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Miquel? Pues nada, con muchas ganas de empezar. Un placer poder compartir con vosotros conversaciones sobre el Athletic y nada, y aprender de vosotros y poquito a poco. Vale, exactamente. Y bueno, y hoy de momento, aparte de Guillermo, me acompañan Carlos y José. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, aquí para charlar un rato del personaje. Sí, mítico personaje. Y bueno, y otro personaje con todo el cariño del mundo que hacía mucho que no estaba por aquí. José, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Mucho tiempo, sí, pues bien, todo bien. Cuestiones laborales, como ya comenté en su momento, pues me mantienen alejado de aquí para descanso de muchos y sosiego de otros. Eh, ¿quieres decir algo al club de fans de Leque? No, a ver, yo me alegro de la mejora del Ecue. Lo que es bueno para el Atlético es bueno para mí. Eso es más que Sí, evidente. Otra sí, está cosa es que claro. en su momento, pues este hombre hiciera el lila, algo que no descarto, porque cuando esto está en el carácter, pues suele volver para aparecer. Pero bueno, mientras lo esté haciendo bien, que tampoco es una exageración, digamos que está haciendo lo correcto para un jugador que lleva tantísimos años en primera división, porque es que parece que fue ayer cuando debutó Lecue, pero ya me parece que son 5 temporadas en primera división o 6. ¿Eh? Sí, creo que debutó en el 2015, ¿no? Creo que Claro, es que claro, es que no estamos hablando de un juvenil que hasta ahora, por rendimiento, no se puede meter como que es algo, no sé, como que es un descubrimiento ahora, ¿no? Lleva demasiado tiempo ahí en la primera plantilla como para que este nivel lo hubiera dado mucho antes, ¿no? Que porque Ujú. capacidad tiene. Yo lo he defendido siempre desde ese punto de vista. He dicho, Leque es un tío que tiene el físico y que tiene la calidad para triunfar en primera división, pero si Ya. desconectas mentalmente y te vas del partido, pues automáticamente dejas un hueco ahí tremendo, ¿no? O sea que, pero Ujú. bueno, que siga Bueno, así, que eso lo acompañe en los triunfos del Atlético. Vamos, si es que yo más contento no puedo estar. Ojalá ganásemos una Copa del Rey y con gol del Ecue, vamos, yo sería el primero que me alegraría, eso es más que evidente. vale, vale, sí, sí, estaría guay que pasara eso. Pero bueno, Claro. pues nada, como os he dicho al principio, pues el episodio de hoy pues va a ser especial, va a ser un episodio vintage y va a ser un episodio en el cual os vamos a contar un poco sobre la etapa de Howard Kendall como entrenador del Athletic, que fue un periodo que comprendió desde la temporada 87-88 hasta la temporada 89-90. Pero antes de comentar un poco sobre esta etapa de Kendall como entrenador del Athletic, pues voy a contaros un poco, pues para poneros un poco en contexto, un poco una pequeña breve biografía del bueno de Howard como jugador y como entrenador. Kendall nació el 22 de mayo del 46 en Gateshead, una ciudad perteneciente a Tyne and Wear, en el nordeste de Inglaterra, y falleció el 17 de octubre de 2015 en Southport, en Merseyside, en este caso por el noroeste de Inglaterra. Desarrolló como jugador una carrera bastante extensa, ya que estuvo en el Preston North End desde la 62-63 hasta la 66-67 en la Second Division, lo que se conoce como la segunda división inglesa. Luego formó parte del Everton, en el que sus mayores éxitos como entrenador serían en este club desde la temporada 66-67 hasta la temporada
73-74 en la First Division, en lo que es la primera división inglesa. Posteriormente jugó en el Birmingham City desde la temporada 73-74 hasta la 76-77, también en la primera división inglesa. Volvió a jugar en la Second Division, en este caso en las filas del Stoke City, desde la campaña 77-78 hasta la 78-79. Posteriormente, en las temporadas 79-80 y 80-81, jugó en el Blackburn Rovers, con el que vivió pues, el ascenso de la Third Division, el equivalente a la tercera división inglesa, a la Second Division. Y en el 81-82 pues, finalizó su carrera como futbolista en las filas del Everton, en la primera división inglesa. Por destacar un poco pues, sus años que estuvo en el Everton, decir que en la temporada 67-68 el conjunto inglés acabó en la quinta posición, en la 68-69 en el tercer puesto, en la 69-70 conquistó el título de liga. Además, ese mismo año también ganaron la Football Association Community Shield, lo que antes era la Charity Shield. Este es un torneo que enfrenta al campeón de liga con el campeón de copa. Esa temporada el Everton se hizo con el título de liga y se tuvo que medir en la final al Chelsea, que era el campeón de la Football Association Cup, con victoria por 2-1. Gracias a esta liga, pues el Everton tuvo acceso a la participación en la Copa de Europa. No tuvo una mala participación, de hecho superó la primera de eliminatoria dejando fuera al IF Keflavik de Islandia. Posteriormente, la siguiente víctima de los ingleses fueron los alemanes, el Borussia de Mönchengladbach, pero en los cuartos de final el Everton pues, fue eliminado por el Panathinaikos griego, que luego acabaría siendo finalista y subcampeón ante el Ajax, a que para ello, tras dejar en el camino de la final a la Estrella Roja de Belgrado. Ya lo conté hace unos cuantos episodios, pero esta final entre el Ajax y el Panathinaikos fue especial porque el portero del conjunto griego, Ikonomopoulos, jugó la final con la camiseta deriva de la selección española por la gran admiración que el portero griego tenía al mítico guardameta del Athletic. Luego el Everton tuvo unos años muy delicados, los primeros años de la década de los 70, ya que desde la campaña 70-71 hasta la temporada 72-73 acabó en la 14ª, la 15ª y creo que en la 17ª posición respectivamente. Y en la 73-74 pues logró remontar un poco el vuelo con el 7º puesto. La etapa como entrenador de Kendall empezó en el Blackburn Rovers en la temporada 79-80 hasta el 80-81. Empezó en la tercera división inglesa, con el que logró el ascenso a la segunda división, y en su segundo año lo dejó en la categoría de plata de Inglaterra en la 4ª posición. Después empezó una larga y exitosa trayectoria en el Everton, que luego en el tiempo vendría con dos etapas diferentes. En esta primera estuvo desde la campaña 81-82 hasta el 86-87. Como digo, fueron unos años muy exitosos, ya que lo hizo campeón de la Football League First Division en las temporadas 84, 85, 86, 87. También ganó la Football Association Cup en la 83-84 tras vencer 2-0 al Watford. Además fue campeón de la Charity Shield del 84 al 87, con una particularidad, ya que en la del 86 el título fue compartido con el Liverpool, pero en las demás ediciones venció en el 84 al Liverpool por 1-0, al Manchester United en el 85 por 2-0 y creo que fue el Coventry City en el 87 por 2-0. Pero sin ninguna duda, el mayor logro que Kendall obtuvo como entrenador del Everton tuvo lugar el 15 de mayo del 85, ya que en esa fecha le dio el único título europeo al de los ingleses, que fue la ya desaparecida Recopa Europa tras vencer al Rapid de Viena por 3-1. Tras estos años en el banquillo del Everton, luego dirigió a los bilbaínos desde el 87-88 hasta el 89-90, y luego hasta su retirada en el 99, pues dirigió nuevamente al Everton y también a equipos como el Manchester City, el Skoda Xanthi de Grecia, el Notts County,
el Sheffield United y el Nikos Piraeus griego. Por resumirlo un poco, en el Everton tuvo una segunda etapa desde la 90-91 hasta la 92-93. El primer año lo dejó en la 9ª posición, el segundo año en la 12ª, el tercer año en la 13ª posición, y posteriormente tendría una tercera y última etapa en la 97-98, aunque dejando al equipo muy cerca del descenso en la 17ª posición, a un solo puesto de la zona de descenso a la Second Division. Y bueno, pues esto es un poco pues la pequeña biografía con respecto al bueno de Howard Kendall. Y bueno, si alguno de vosotros queréis comentar algo, algo que queráis comentar con respecto a esto que os que he ido comentando. Yo en principio no tendría mucho que comentar. El año que empezó a dirigir al Atleti fue el año 87 y es el año que yo nací, por lo cual Sí, en el te pilla muy pequeño. eso es, he leído un poquillo y tal, y me gustaría pues más que nada consultaros a los que lo habéis podido vivir que participar directamente, porque creo que para participar pues tampoco tengo todos los datos necesarios. Pero bueno, creo que ha sido una buena biografía y que nos sitúa a todos bastante bien, la verdad. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, José, Carlos, cualquiera de los dos. Dale, Carlos. Bueno, Venga, Carlos, tú sí, primero. bueno, de Howard Kendall lo que sí tengo, no sé si ahora es el momento que quieres que hablemos un poco de su trayectoria en el Athletic o... No Sí, sé sí que, si... a ver, no, si queréis, o sea, yo voy a pasar, cuando hables tú y José, yo hablaré un poco de su primera temporada del Athletic. Va, bueno, si quieres, a ver, la llegada de Kendall la verdad es que fue un personaje porque en el momento que llegó eran momentos complicados que se venían de toda la buena época de Clemente y se venían arrastrando unos cuantos años que seguro que tú lo vas a comentar ahora, complicados. Y bueno, la llegada fue un boom porque yo por lo menos doy la mirada, la visión mía, desde mi situación que yo tendría, pues no sé si 13 años, 14 años o por ahí. Y era como que venían, igual que la llegada de Venables al Barça, eran técnicos muy contrastados, de moda en Europa, que venían un poco a enseñarnos, ¿no? a cómo se jugaba esto y bueno, llevarnos a un nivel diferente. Imagínate la situación, era como traer a, no sé, yo estábamos acostumbrados, como todo chaval del Atleti, a ver cómo se te iban las estrellas a equipos más grandes y de pronto pues contabas con el entrenador de moda en Europa. Te venían un tipo británico que además tenía una imagen muy simpaticota, con sus cachetes colorados, la forma de hablar, ¿no? La pronunciación que tenía, era una imagen agradable, amable. Y bueno, y era desde la visión mía, que no soy de allí, y de hecho soy del sur. Y claro, la mirada, la imagen del viejo San Mamés, de Bilbao, de la época, pues era una imagen muy británica y te venía un británico de moda, un británico exitoso, a levantar al Athletic, ¿no? Era de mucho impacto. Y además casaba totalmente con la imagen que se tenía o yo tenía del Athletic, ¿no? De esa tradición británica y ese fútbol inglés, ¿no? De campos embarrados, de todo esto. Que el fútbol inglés de la época y histórico es muy diferente al fútbol inglés de ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Y eso pues era un fútbol de 4-4-2, de mucha banda, mucho centro, mucho remate de cabeza y mucho córner y balones a la olla y mucho físico. No sé, era... el plato era súper atractivo, ¿no? Y efectivamente fue así, jugamos con 4-4-2, de mucha banda, de balón a la olla, de defensa muy adelantada, que dejaba también muchos espacios atrás, que también yo creo que eso también le penalizó mucho. Pero era un equipo absolutamente reconocible y eso es algo que sí lo tengo en la memoria como algo muy bonito, como cuando uno piensa en el Atleti de Bielsa, ¿no? Pues era un equipo de autor, ¿no? Tenía un sello, una forma de jugar y tú sabías, tú ponías la tele
o quien tuviera la suerte de ir al campo sabía lo que iba a ver. Después podía ganar o no, pero sabía lo que iba a ver. Era un equipo con un estilo absolutamente marcado. Y personalmente yo eso lo agradezco mucho. Me gusta mucho eso. Hay otros tipos de entrenadores que, no sé, tú piensas en Ciganda, por ejemplo. ¿A qué jugaba el Atleti de Ciganda? Pues mira, no lo sé. No, yo lo recuerdo y digo, no sé si era defensivo. No lo sabe ni Ciganda. Era defensivo, era ofensivo, no lo sé, hacía presión alta, defendía en bloque medio, pues, no lo sé, la verdad es que no recuerdo. No, el Cuco tuvo un problema de muchos jugadores lesionados y al final el hombre sacaba el 11 allí a ver lo que pasaba. Jugábamos a ver lo que pasaba realmente y a poner parches sobre la marcha. Esa era la trayectoria de Cuco, fue esa. También marcado, por lo digo, tuvo 4 o 5 lesionados importantes. Sí, ahí bueno. A lo que me refiero es eso, ¿sabes? Que era un equipo. Sí, que no era identificable con nada, claro. Igual que hay otros entrenadores, Valverde, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, pero es verdad que es un entrenador práctico, que se adapta a lo que tiene, que tampoco sabe muy bien si un fútbol combinativo sí, pero bueno, tampoco, ¿sabes? Que es más ecléctico. Pero este tipo de entrenador era, este era británico 100%, igual que Bielsa, pues ha sido de su fútbol, ¿no? Su tipo de fútbol también muy, muy suyo, y te plasmaba la imagen del equipo, veías al equipo y sabías, lo reconocías directamente. Y eso era bonito, y más con la historia del club, o por lo menos la imagen que yo tenía del club, esa de, pues eso, ese ambiente británico, ¿no? Pues te viene este tío y realmente plasmó eso, ¿no? Plasmaba ese juego aéreo, los corners. Yo recuerdo los corners, era un medio gol, la sensación que te daba, ya después que entrara o no era otra cosa, pero era esa sensación de fútbol de allí, parecía que estabas en Old Trafford. Y no sé, yo tengo un recuerdo magnífico son no solo 2 años. Yo cuando lo he visto antes, he hecho un vistazo y he visto que solo había estado 2 años y un poquito más de otro, y la verdad es que yo hubiera dicho que había estado lo menos 4, por la sensación, por el recuerdo. Estuvo muy poco. Por la huella que dejó. Estuvo muy poco, y de hecho, por lo que yo he leído, se le hizo contrato hasta el año 90. O creo que se le renovó el contrato. Creo que en la segunda temporada se le renovó el contrato durante 2 años más. Pero bueno, ya os comentaré un poco cómo fue la etapa de Kendall en el Athletic. Antes de darte el paso, José, espera que voy a meter a Pablo, que me ha escrito. Y creo que ya no vamos a ser nadie más por hoy. Vale, y ahora le estoy llamando. ¿Qué hay, Pablo? ¿Qué tal? Hello. Hello, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien, bien. Hoy mejor que el viernes, ¿eh? Hoy hay Mucho más mejor, gente. ¿no? Sí. ¿Ya habéis afilado esa lengua viperina que tenéis? De momento, Carlos, ¿eh? Ha dicho un hello que me ha recordado a Jan Nicholson asomándose por la habitación antes de pegarle con el hacha a la puerta. ¡Es Johnny! Bueno, pues bienvenido, Pablo. Pues como estaba diciendo, José, si quiere comentar algo sobre Kendall. Sí, hay que poner en contexto, lo ha dicho muy bien Carlos, ¿no? Hay que poner en contexto la llegada de Howard Kendall, porque veníamos, primero, fijaros un poco la línea temporal, ¿no? Se puede decir. Suelta el equipo o le quitan el equipo a Javier Clemente, mejor dicho, ¿no? Porque se queda y se mete a Iribar de entrenador, que venía de haber entrenado al Bilbao Athletic. Digamos que se intenta hacer con Iribar lo que se había hecho con Clemente previamente, ¿no? Es decir, ascender a un entrenador con poca experiencia en primera división, pero con cierto peso dentro de la entidad, ¿no? Dentro del Athletic, y prolongar esa luna de miel que tuvo el Atlético en la Liga, la Copa, etcétera, y con posiciones altas en la tabla durante la etapa del Rubio.
¿Qué es lo que ocurre? Pues como hay un fracaso tremendo, porque se puede denominar fracaso la temporada del Chopo como entrenador, quedamos el tercero, el 13º, 14º, una cosa así. Además fue una liga extrañísima. Yo no sé si os acordaréis que se inventaron un playoff, Sí. una liga de playoff que la alargó sin necesidad y que nosotros jugamos el playoff de la parte del descenso, pero como era una liga a 2 puntos y era entre los 6 últimos equipos, se jugaban 2 plazas o algo así, quiero recordarlo de memoria, creo que nos bastaba un empate o 2 empates para quedarnos fuera de la historia, porque se pasaba ese playoff con los puntos acumulados. Entonces, fue un poco triste. Hay que resaltar que la temporada del Chopo fue el 2-4 aquel en el Bernabéu, que empezamos perdiendo 2-0 y se acabó 2-4, que digamos fue el hito que dejó el Chopo, que salió bastante escaldado del banquillo el hombre y no creo que no ha vuelto a pisar un banquillo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en medio de esa depresión y tristeza le trae un entrenador con una vitola de haber ganado en Inglaterra, ¿no? con el Everton, de ser un ganador, y se busca un poco también el relanzar a un equipo que todavía le quedaban algunos mimbres de atrás y que asomaban determinados talentos como luego pasó, ¿no? Que Howard Kendall empezó a meter gente joven, empezó a combinar gente joven con más experiencia y consiguió un cóctel muy positivo que nos metió cuartos. A ver, luego como entrenador no tiene tanto peso ni tanto impacto real tanto como la emotividad o ese cambio de aire o ese abrir la puerta, ¿no? Es un poco extraño el caso de Howard Kendall porque tiene más repercusión que lo que realmente hizo. O sea, es verdad que quedamos cuartos, pero es que quedamos cuartos tras haber sido campeones 4 años atrás. Es que por eso hay que ponerlo en contexto, ¿no? Fijaros lo que significaba ser cuarto en aquel momento, que casi no se le da importancia. Hoy en día sí que la tendría, ¿no? Y mucha. Nos devolvió un poco la élite, José, por eso. Claro, eso es lo que me refiero. Digamos que de alguna manera sacudió un poco esto, ¿no? Y porque estábamos entrando como en una fase depresiva, ¿no? Que luego se repitió en los 90. Una fase depresiva y un poco extraña. Y este hombre, lo ha dicho muy bien Carlos, ¿no? Viene británico, la forma de ser, enseguida se acopla, nos da un sistema de fútbol que nos gusta y que es reconocible, un 4-4-2 nítido. Le penalizaron mucho los empates. Creo recordar, porque estoy hablando todo esto de memoria, creo recordar que empatábamos muchos partidos con él. Había mucho empate a 1, mucho empate. Siempre había empate, solía haber goles, pero siempre empate a 1, a 2, cosas así, ¿no? La fisionomía que tenía era muy, muy de aquí. Claro. Entonces, este hombre luego tiene una repercusión humana muy superior a la profesional. Es un hombre que la despedida de Kendall es tremenda. Sí. Se han quedado frases suyas como arriba o abajo, ¿no? El Athletic primero, o aquella de chicos bien, moral alta, UEFA posible. O sea, incluso hay un combinado en Bilbao, ¿no? Que se llama de naranja, no sé si era con vodka o con qué, que se le llamaba el Kendall o el juego de Kendall. Sí. O sea, tuvo una repercusión humana muy superior a la profesional y es el sello que ha dejado, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también nos convierte de alguna manera en para mantener ese sello nuestro de equipo especial, ¿no? Sí, totalmente. Tiene un hombre... ¿El Kendall se llamaba así porque era naranja? ¿El combinado? No lo sé, es que yo sé que se sacó... ¿Porque era de Fanta de naranja? Sí, llevaba naranja con algo. No, sería magnífico. Sería magnífico. Bebida espirituosa. Bebida espirituosa tenía, hombre. Lo que pasa es que este hombre... A ver, este hombre tenía fama de bombiván. Tenía fama de bombiván, es decir, este hombre se movía bien por la noche bilbaína, vamos. Era fácil encontrárselo. Su fisonomía era muy de aquí. Claro. Pinta chiquitero, bonachón, morono. Era muy rompecascos. Pero no le daba ninguna para los pollos, eran para todas. Entonces, a eso me refiero, José, ¿no? Que es un poco... José. La profundidad del personaje es superior en humanidad a la profesional, a la del entrenador. Y eso también es importante en la vida, ¿no? Quisieron hacer lo mismo con Stepi y como que no salió. No, eso salió rana.
Que una cosa que estoy pensando, a ver, como lo que estás contando es lo que voy a decir yo ahora, pues creo que voy a pasar yo a hablar un poco de la primera etapa de Kendall en el banquillo del Athletic. Creo que va a ser mejor hacerlo de esta manera. Vale, pues como ya una vez que he hecho, pues que hice, creo que era necesario hacer un repaso sobre la etapa de Kendall como jugador y como entrenador, pues voy a contaros un poco cómo fue su primera etapa. Vale, Kendall llegó al Athletic en la temporada 87-88. Hay que destacar varios apuntes importantes. El primero es que fue el 9º técnico inglés en la historia del Athletic, y además que ha sido el último hasta hoy en día. Hay que decir también que los bilbaínos no tenían un británico en el banquillo desde Ronnie Allen entre finales de los 60 y principios de los 70, y además el Athletic llevaba sin tener un técnico extranjero desde finales de los 70 y principios de los 80 con el austriaco Helmut Sennekovic. Kendall llegó a un Athletic que venía de la temporada 86-87 de jugarse la permanencia en la categoría, como bien ha dicho José, cuando iba en el banquillo. Como bien ha comentado José, pues esa temporada fue muy extraña porque fue la única temporada en la que se aplicó en el fútbol la fórmula de baloncesto de los playoffs, pero fue una auténtica chapuza. De hecho, no se ha vuelto a aplicar esta metodología. Es verdad que al final de la primera vuelta el equipo no acabó mal porque acabó en la 4ª posición con 10 victorias, 6 empates y 6 derrotas, pero los resultados empezaron a complicarse de manera considerable hasta el punto de que el equipo no volvió a ganar un partido en 11 jornadas después. La segunda vuelta fue muy desastrosa porque el Athletic solo ganó 5 partidos, ya que tuvo 6 empates y 11 derrotas. Entonces Kendall llegó a un Athletic que había tenido primeros años 80 gloriosos, con los títulos de Liga, Copa y Supercopa de España, con cliente del banquillo, pero que tras la destitución de Baracaldo en la temporada 85-86, el Athletic vivió una situación delicada tanto en lo deportivo como en lo institucional. Hay que decir que en el primer año que estuvo en el banquillo rojiblanco, Howard Kendall, el equipo tuvo a las altas de Alcorta, de Lizarralde, de Uralde, de Ayarza, André Garitano y Urrutia. Salvo Uralde, que venía del Atlético de Madrid, el resto procedían del Bilbao Athletic. Pero lo más significativo, desde luego, fueron las bajas, porque además fueron la mayoría bajas de jugadores que eran la columna vertebral del Athletic campeón de aquellos años. Claro. Era Urquía, que se fue al Español, De la Fuente se marchó al Sevilla, Enrique al Valladolid, Goicoechea al Atlético de Madrid y Noriega al Tenerife. Aunque Noriega no sé si se fue este año o se fue el siguiente. ¿Quién? ¿Repite? Noriega. Uf, no me acuerdo. Yo a Noriega no lo recuerdo con este hombre jugando, ¿eh? No sé si es que no contaba con él, pero no lo recuerdo, ¿no? Es que hace mucho tiempo, desde luego. Yo por lo que he leído creo que jugó muy poco, jugó un partido solo. Sí, no, jugó nada. Era como que no. Y es curioso porque debía estar en baja forma, porque era un jugador típico británico, ¿no? Un rematador de cabeza y de llegar de atrás con potencia y tal. Kendall tenía un problema con los jugadores de poca estatura. Los quería grandes y con Pizzo Gómez, hablo de memoria, que no estoy convencido del todo, pero creo que lo de Pizzo Gómez sí recuerdo que dijo que no tenía altura suficiente y que por la altura no lo quería. Y después fue un futbolista súper apañado en todos los sitios que fue, ¿no? Sí, y lo de Noriega quizás pueda ir por ahí también, porque Noriega no era alto. Bueno, esto en cuanto a las bajas más significativas son notables, porque con respecto a las demás, como bien ha dicho Carlos, Pizzo Gómez se fue a los Osasuna, Jabu Chiri al Bilbao Athletic, De Diego al Levante y Vivanco al Sestao. Y en aquel año el equipo titular del Athletic está formado con Biurrun, Ferreira, Pachi Salinas, Sandrinúa, Alcorta, Joseba Aguirre, Urtubi, Lizarralde, Gallego, Ural y Argote. El primer año de Kendall en el Athletic pues, fue bastante exitoso. No es que el equipo fuese capaz de meterse en la pelea por el título de liga, algo que la gente se había acostumbrado con Clemente unos años atrás, pero con respecto a la temporada anterior los números mejoraron bastante. El equipo acabó en el 4º puesto con 46 puntos, ganó 17 partidos, empató 12 y perdió 9. No voy a contar Fíjate todo lo que te comentaba yo de los empates. Sí, ¿verdad? Mucho empate.
No voy a contar todos los partidos porque nos podríamos tirar hasta mañana. No, pero sí que es que se me quedó la imagen esa de que había mucho empate con este hombre y eso pues, siempre te penaliza. Uh-huh. Sí, pero vamos que por destacar algunos partidos, por ejemplo, contra las victorias, pues hubo un 1-0 al Barcelona, un 4-1 a Las Palmas, un 1-2 al Valencia, un 5-1 al Atlético de Madrid, un 0-1 a la Real Sociedad, un 1-2 a Barcelona, entre otros resultados. De empates, pues destacaría un 0-0 ante el Real Madrid, un 2-2 ante el Real Zaragoza, un 1-1 ante el Español, entre otros empates. Y en cuanto a las derrotas, pues las más significativas fueron un 1-4 ante la Real Sociedad, un 3-1 ante los Asuna, un 2-1 del Celta de Vigo, un 5-0 del Real Madrid, entre otros resultados. Y claro, muy probablemente estos empates le privó al Athletic de poder meterse un poco en la pelea con el título de Liga. Bueno, que tampoco podemos ignorar que en aquellos años era la época de la quinta del buitre, que estaba bastante intratable. Y de hecho, ese año creo que ganaron su tercera liga consecutiva. Y el Athletic marcó esa temporada 50 goles y encajó 43 tantos en contra. La nota negativa de esa temporada, sin duda, fue que acabó por desgracia siendo una tónica muy habitual en aquellos años 80, finales 80 y gran parte de la década de los 90, fue la Copa, ya que el conjunto de aquel alcanzó los resultados de final, siendo eliminados por el Castilla, que estaba, creo que entrenado por Vicente del Bosque. En la ida se perdió por 2-1 en el Bernabéu. Se adelantaron los madrileños por gol de Vilches en el 50. Ural le hizo el empate a 1 6 minutos después. Y cuando todo parecía indicar que el marcador sería con el 1-1 definitivo, un gol de Gay en el 87, pues hizo el 2-1 definitivo en el partido de ida. No parecía en principio un resultado insalvable, aunque daba la vuelta a San Mamés. Pero el resultado de vuelta fue el mismo que el de la ida, fue un 2-1. El Athletic se hizo el 1-0 en el 61 por medio de Sarabia. Ese resultado pues, le hubiera permitido al Athletic pasar a la siguiente eliminatoria, pero en el 97 Hurtado empató el encuentro. En el 104 un gol de Urtubi daba esperanzas a los bilbaínos, pero tras un tiempo extra de 30 minutos, la eliminatoria se decidió en un lanzamiento de penaltis con un 6-7 a favor de los madrileños. Claro, la gente, a ver, hay que poner en contexto. Le puede chocar todo esto que un filial jugase la Copa del Rey. Pero es que antiguamente los filiales pueden participar en la Copa del Rey. De hecho, el Castilla, unos años atrás, perdió la final de Copa en la 79-80 ante su hermano mayor. Incluso esa final de Copa le permitió al Castilla disputar la temporada siguiente la Recopa, siendo el único, curioso, ha sido el único equipo filial en poder hacerlo. Yo creo que de toda la historia de la competición. Y es a partir de la temporada 90-91, fecha en la que entró en vigor una regulación que afectaba a los equipos filiales, que a partir de ese momento pues quedaron estos excluidos de participar en la Copa del Rey. En resumidas cuentas, pues este primer año de Kendall en el Athletic significó mejorar una clasificación en la liga con respecto al año anterior, y además hay que decir que daba el acceso a la clasificación a la Copa de la UEFA, que no sucedía hasta la temporada 85-86. Y bueno, ya si alguno quiere comentar algo de todo lo que he dicho sobre esta primera etapa de Kendall en el Athletic. No, es que coincidió con el declive de jugadores muy importantes. O sea, estamos hablando de Noriega, pero también, a ver, que vuelvo a hablar de memoria. No sé si estaba todavía de Andrés, fíjate tú lo que te digo. Y Urtubi, Y Gallego, Agote. Chechu Gallego. Sí. O sea, eran jugadores que habían sido campeones de liga, pero no sé, a mí lo de Noriega podía ser un gallo en el vestuario por su trayectoria, no lo sé. Y quizás eso a lo mejor era lo que le pudo molestar más a Howard, ¿no? Es que imaginaros un entrenador de fuera en un Athletic tan cerrado como era de aquellos años, porque no se puede comparar con el de ahora, ¿eh? El Athletic de hoy en día es la ONU comparado con el que estamos hablando, ¿no? Entonces, este hombre llega de fuera prácticamente sin manejar el idioma y te encuentras tú, ponerlo en su lugar, ¿no? Soy un entrenador que va a entrenar a Inglaterra y te encuentras en el equipo que vas a entrenar 4 o 5 jugadores que han sido campeones de todo, que son auténticos ídolos de masa, pero con los que tú no puedes o no quieres contar.
Y tiene un montón de jugadores jóvenes a los que quiere respaldar para sacar de ahí. Luego lo que ha comentado Carlos de la talla puede ser, etcétera, etcétera. Entonces es un cóctel un poco complicado. Esa es la parte que creo que mejor se le da en ese momento a Howard Kendall, que es manejar esos egos, manejar ese movimiento de plantilla y esa renovación. Fijaros que llevamos unos cuantos años pidiendo esa renovación, ¿no? Que no se acaba de producir. Parece que Marcelino este año se la ha impuesto como, no sé si las condiciones alrededor de la plantilla, de lo que hay y de lo que no hay, se lo está imponiendo un poco, digamos que va por delante de él, pero Howard Kendall cogió al toro por los cuernos y empezó a tomar responsabilidad sobre este aspecto, ¿no? Y eso sí que pesa, ¿no? En un vestuario. Entonces, bueno, es que yo creo recordar que hasta Urtubi estaba por ahí todavía. O sea, es una barbaridad. Argote, Sarabia terminando su carrera en el Atlético y luego se fue al Logroñés. Estamos hablando de auténticas vacas sagradas. Y bueno, con pues Urtubi, este hombre... Sí. De Carlos. Con Urtubi sí que hizo, lo que hizo fue reconvertirlo a lateral izquierdo. Sí, lo metió de lateral, sí. El fútbol ese inglés de la época, el lateral al final te llegaba arriba y era el que centraba. Y tenía muy buena pierna izquierda, él había sido un volante toda la vida, pero lo reconvirtió a eso. Y recuerdo que hubo su historia de, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Qué está haciendo este hombre? Y la verdad es que era más carrilero, ¿eh? Jugaba con 5 de defensa. Itubi le llamaba. ¿Cómo? Itubi. Itubi era demasiado chungo para él. Él había jugado siempre de volante, más en medio campo. Sí. Exacto, sí. Y lo llevó allí y la verdad es que, bueno, un tío, la verdad es que era un tío de club y tenía calidad en la pierna izquierda, le salió bien la jugada. Era el carril del 10, jugaba en el carril del 10. ¿No? Urtubi jugaba en el carril del 10. Estaba Argote también por ahí, pero no sé si coincidirían mucho. No, tenía tendencia a la izquierda, era zurdo, es decir que... Lo que pasa es que, claro, también jugaba de medio centro, era esa posición que es Zárraga, ¿no? Como Zárraga ahora que no saben muy bien si es interior, si es extremo, si es... No, Zárraga con el físico que tiene acabará jugando en banda, si juega será en banda, seguro. Sí. No tiene cuerpo para meterlo por dentro, o soltándose en ataque, no lo veo tampoco, o sea... No sé, yo Zárraga siempre lo he visto en banda derecha, pero evidentemente con un 4-4-2 igual no. No lo sé. Eso ya, esto sí que el tiempo lo pondrá. Lo que sí recuerdo también de Howard Kendall, pues hombre, le dio el espaldarazo a Rafael Alcorta antes de irse a los Atunes y bueno. Andrinúa también está por ahí en plena. Sí, Andrinúa, digamos que hizo más jugador todavía Pachi Salinas, ¿no? Lo convirtió en un poco más. Sí, que destacaba más. Podríamos decir que es una época como ahora, ¿eh? Teníamos una defensa de la hostia. Sí. Alcorta, Pachi Salinas, Ferreira. Andrinúa. De hecho, escuchad, mirad, os digo. Pero adelante nada. Y la Real tiene un equipo de atacante de la hostia, como ahora. Mirad, os voy a decir, porque lo tengo aquí, la alineación, la táctica que utilizó Ken en esta primera temporada. O sea, era un 4-4-2, con Bjorn en la portería. La pareja de defensas era Alcorta, Andrinúa y luego de laterales defensivos Ferreira y Pachi Salinas. En el centro del campo, Lizarralde y Gallego, con interiores en una banda Urtubi y en la otra banda Joseba Aguirre, y en la pareja de ataque Uralde y Argote. Sí, es que quedaba gente de atrás y fue metiendo... A ver, lo que pasaba ahí, yo creo recordar que Ferreira se quedaba un poquito más atrás y Pachi Salinas se descolgaba como en un falso pivote, una especie de falso pivote. Y también tenía mucha llegada Pachi Salinas, tenía muy buen disparo y tenía muy buen remate de cabeza. Entonces, al final, cuando atacaba, si pasa lo mismo, si está todo inventado, al final está todo inventado. Cuando atacamos ahora con Marcelino, la defensa el equipo se termina convirtiendo en un 3-5-2 cuando ataca. Y lo miráis bien, se quedan 3 atrás y los pivotes, los interiores, etcétera. Si está todo inventado en aquel entonces, pues eso, se quedaban atrás pues, con prácticamente 3 centrales, porque cualquiera de los defensas podían ser central, y Pachi Salinas acudía más al medio centro. Alguna vez veía a Ferreira también llegar por el lateral, pero no era desde luego ni mucho menos un
un carrilero al uso, ¿no? Jugábamos con 4 centrales. Claro, era un marcador. Lo que pasa es que el tío quería. Claro, lo que pasa es que el tío, tú imagínate meter en un córner arriba, pues tener a Uralde, a Salinas, Ferreira, a Andrinúa, pues coño. Sí. Y luego había un futbolista que a mí me encantaba. Entrando a Argote, ¿no? Sí, entiendo Argote también. Argote, ¿no? Que siempre se ha hablado de la mejor zurda que ha dado Lezama, ¿no? Sí, mira, había una zurda buenísima que no sé qué pasó y creo que hubo una lesión por medio también, que fue Quique Ayúcar. No me suena. Quique Ayúcar era un futbolista extraordinario, pero extraordinario. O sea, tenía un manejo de bola y una calidad que ahora cuando hablan de toda esta gente que juegan en segunda división 3 partidos, meten un gol y ya son la hostia, pues es que me hubiera gustado que hubiese visto jugar a Quique Ayúcar, porque es que era la hostia. Solo dejó destellos de lo que podía haber sido en el Burgos. Claro, eso, y Luis Fernando parecido también. Sí, lo que pasa es que a Luis Fernando, fíjate, le faltaban unos kilitos, pero Luis Fernando era lo más parecido a lo mejor a Sola, ¿no? Era muy chiquitito, muy llegador también. Lo ponían de todo, era muy súper polivalente, jugaban en cualquier sitio. Sí. Pero este Quique Ayúcar era un futbolista brutal, o sea, pero creo que tuvo algo también de rodilla o tuvo algo importante que lo paró en seco y es de la época de Kendall. Coincidió con Garitano también, ¿no? Que a lo mejor Garitano le puede ser que le quitara el sitio. Sí, está ahí un poco. Yo creo que lo que puede pasar también. Garitano no era nada. Pues hasta Henkes no. Sí, un poquito más adelante. Adelante, yo creo. Y eso ya me pilla a mí. Es que Garitano lo que le pasaba al principio, que se le veía también que tenía mucha calidad, pero se le veía muy polluelo. Y tenía muchas lagunas. Lo veía jugando y decías que bueno, es que zurda tiene tal, pero de pronto desaparecía, ¿no? Solo al principio, ¿no? Sí, desaparecía mucho y tal. Luego ya sí fue tomando más cuerpo en el sentido metafórico, ¿no? Cuerpo dentro de la plantilla, pero es que Garitano tendría 17, 18 años con Kendall, no tendría más. Estamos hablando de jugada de un chavalín y 18 años de los de entonces, ¿no? Que bueno, que también. Pero eso es un poco toda esa historia, ¿no? De jugadores que pudieron y no llegaron y otros que tal. Y yo me acuerdo de Quique Ayúcar con tristeza, ¿no? Porque era un mediocentro espectacular, hubiera sido un futbolista tremendo, o sea, total. Y la mala suerte muchas veces y luego algo que no hemos hablado y que deberíamos resaltar, teníamos un gran portero brasileño. Modo ironía. Biurrum, gran Yo portero. lo recuerdo como un palomitas. No recuerdo. No, pero era un tío que por arriba se imponía muy bien y daba mucha seguridad y además, fíjate, coincide Howard Kendall con esa chapeta de la cara y ese vocabulario extraño que tenía, con un portero que los jerseys se lo hacía a su abuela. O sea, es un poco. Muy de la época, ¿no? Sí, él salía diciendo, ¿por qué te pones este verde? Dice que me lo ha hecho mi abuela. O sea, imaginaros qué tipo de club éramos, ¿no? Que mucha humildad, gente, el fútbol humilde de antes, ¿no? No el fútbol moderno de ahora. Cosa, ¿no? Era otra cosa, claro. Entonces, de pronto, pues eso, te viene un entrenador estratosférico, ¿no? Porque, coño, oye, que viene de Inglaterra y que ha ganado con el Everton, hostia. ¿Qué pasa aquí, no? Que no el Manchester ni el Liverpool, ¿no? Además, bueno, ese año creo que fue cuando jugó la selección de Euskadi contra el Tottenham. ¿No fue ya me pillas. Ya me pillas. Lo podría buscar ahora. Ya me pillas. Yo recuerdo un partido por esa época, no sé si fue por esa época, el homenaje a Chechu Rojo se jugó contra Inglaterra. Pero fue años antes. No estoy, sí, pero... Sí, mira, en el 88, Euskadi 4, Tottenham 0. Vaya. Joder, vaya palizo. Pero yo creo que el homenaje a Chechu creo que fue en el 82, me parece. Fue unos años antes. No, 82 no puede ser si todavía era jugador de la plantilla. ¿De quién estamos hablando, José? ¿Chechu Rojo? Chechu Rojo, sí. Chechu, pero ¿del año de Kendall? ¿Del primer año? No, en Kendall ya no jugaba. Me refiero que por esa época, no, como decía Pablo lo del partido con el Tottenham, digo que por la época, año antes, año después, me acuerdo yo que hubo un partido contra Inglaterra que fue el homenaje a Chechu. Que se jugó contra Inglaterra, pero no... Eso no me acuerdo, eso sería antes. Claro, es que lo que estoy mezclando cosas, pero que no tiene nada que ver. Que me refiero al
al tipo de ambiente que había en una plantilla, ¿no? Que había sido campeona de liga, que ahora tenía que renovarse, que un portero que lleva jersey de su abuela y un juego al Kendall que salía de noche. Imaginaros el cóctel. Oye, una pregunta de lo que habéis vivido esa época. Claro, tengo aquí la alineación y hay nombres que me suenan y no me sorprende que fueran titulares, pero por ejemplo, Joseba Aguirre, ¿cómo era como jugador? Un todoterreno. Era un medio centro defensivo, eso, como dice José, un todoterreno, era agresivo y bueno, pues disparo, el típico Dani García, pero con más Dani García en cuanto a centrocampista defensivo. Pero eso abarcaba mucho campo, era un perro de presa. Y le pegaba muy bien al balón, le pegaba bien. Pero duró muy poco, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, duró poco, sí. Bueno. Y otro que tenía... a las chicas, ¿no? Sí, llegó a entrenar a las chicas. Otro que tenía muy buen disparo de lejos y marcó algunos golitos fue Urrutia. Pero lo que pasa es que se fue retrasando, se fue especializando en el pivote defensivo y se olvidó del ataque. Pero tenía un disparo seco muy parecido al que fue presidente de la federación, al de Villar. Villar le parecía mucho a Urrutia jugando. Le pegaba a Villar al balón seco. Cabrón, cómo le pegaba la pelota que iba a pegar al palo y es que no la cogía, ¿eh? Pregunto. Urrutia era jugador de sacar un 6 todos los partidos, no destacaba por nada, pero hacía un trabajo oscuro. Urrutia pilla joven, ¿no? Cuando estaba Kendall, Urrutia yo no sé si... Urrutia no tendría 20 años. Sí, como Garitano, sí. Sí, son coetáneos. Vale, ¿y jugaba con Kendall? Pregunto, ¿eh? Porque yo creo que empezó a jugar, debutó con Kendall. Pero creo que entraba y salía. Entraba y salía de los partidos. O sea, no era un fijo. Yo creo que luego acabó capitán, ¿no? Y acabó, no sé, me pilla a mí muy joven también, sus últimos años. Pero yo recuerdo un Urrutia capitán, de pivote sobre todo lo que hablaba. Medio centro más defensivo, ayudando un poco a la salida del balón, bien por juego aéreo. No sé. Y mira, si quieres que te defina a Urrutia, podría ser perfectamente un pivote defensivo argentino. Lo mismo lo sacaba jugada que te pegaba una hostia que te dejaba seco. Y lento. Repartía mucho, ¿eh? Repartía mucho. Sí, pero habría muchas bandas, ¿no? Era como un poquito ahí entre los centrales. De jugar en estático. A mí me gustaba bastante Urrutia como medio. Hoy en día sería titular con la Minga. Hombre, hoy en día pues, lo que necesitamos ahora mismo, ¿no? Bueno, aparte de un creador también defensivo, ¿no? Un Dani García un poco evolucionado. No, pero tenía mucho más oficio y mucho más técnica y calidad. Sí. Me recuerdo ni comparación, vamos. Físicamente no tenía ninguna gran virtud, era un tío muy inteligente, todo era de cabeza, como lo de Andrés, ¿no? Sí, leía muy bien el juego. Leía muy bien el juego, sabía cuándo parar y cuándo tocar y cuándo. Sí. Sabía posicionarse muy bien, recuerdo yo. Sabía hacer de Urrutia casi siempre estaba bien colocado en el campo. Algo importantísimo. Porque no era rápido tampoco, entonces era un jugador que te vigilaba mucho estar bien colocado porque no era de reacción rápida. No tenía ahí físicamente, lo veías y ni era grande, ni era fuerte, pero lo hacía todo bien. Pero tenía todo en el choque, mira, eso que acabas de decir se lo podía aplicar también al Chato Núñez y nadie quería chocar con él. Sí. Joder. Como para chocar con él. No, pero es que tú a Chato Núñez lo ves en persona y es un tirillas. Pero es como se suele decir, de hueso duro y mal encarado. Igual que Urrutia tú lo veías al tío, el tío no se reía nunca. O sea, aunque hiciera un hat-trick el compañero, da igual. Yo seguía ahí, era el típico jugador de club. Sí, tipo jugador de club, que siempre buscaba siempre la colocación y tal. Y creo que con Heinke fue cuando se salió más, desde mi gusto, ¿no? Desde el punto de vista... Creo que llegó a estar en una preselección incluso de la selección. Sí, esa es la etapa buena que recuerdo de Urrutia, ¿no? Ya también con Guerrero y Echeve hay un poquito arriba, ¿no? Claro, es que Guerrero vivía muy bien precisamente porque tenía Urrutia detrás. Claro, le cubría mucho. Sí. Claro, ahí el diamante Urrutia, en el diamante Urrutia estaba detrás, Guerrero por delante, a la derecha Escurce, a la izquierda Garitano o Mendiguren.
Sí. Y la verdad es que eran perfectos y para eso Urrutia era ideal. Yo creo Ya que dice Escurza, menuda cagada lo de Escurza irse al Barcelona. Qué tonto fue. De Guillermo, de. No, yo decía que un poco unido a lo que hablábamos de Urrutia y su inteligencia, yo recuerdo también un poquito que tenía muchas dotes en el campo, o sea, hablaba. Era un jugador Sí, que no, hablaba, ese, quejaba, como presidente no. Hablaba más y comía menos. Después de lo que hemos visto ahora, no sé yo tampoco, pero quiero decir, era alguien que hablaba y hablaba bien, o sea, que no tampoco... Un líder, Tenía jerarquía, un sí. líder. Sí. Sí, un líder. Bien explicado, eso es. Y es lo que recuerdo, yo creo que luego, como presidente, ya le podemos valorar otras cosas, pero en el campo yo creo que distribuía muy bien la veteranía, el capitanismo, el ser cantera del Atleti, jugador del Atleti, ¿no? Supo también mostrar eso en el campo. Es que se supone, Guille, que Urrutia está en la antesala del primer equipo cuando el equipo es campeón. Es decir, está en cadetes, infantiles o juveniles, ¿no? Está en el entorno Athletic mientras están cosechando éxito y está viviendo ese momento de carácter y está viviendo a la sombra de gente como Piru Gainza, Javi Clemente, que son palabras mayores. Sí, que lo había mamado al 100%, ¿no? O sea, lo llevaba... Claro, es que a veces descuidamos, ¿no? El entorno del futbolista dice, joder, no salen futbolistas con carácter. ¿Quién manda en Lezama? Pues es que está ahí Tiganda, es que está tal, y dices tú, joder, pero si... Ahora sí que son gente que va allí porque, yo qué sé, ¿no? Porque les pagan, ¿no? Pero no les ves tampoco un carácter. Yo es que creo que el último carácter que he visto en el Atleti, y lo seguiré defendiendo hasta la muerte, ese Piru Gainza era un tío que veía a un futbolista y decía, este no vale. Y es que no valía. Y decía, este sí. Y decían, ¿cómo va a valerse? Y salía. O sea, es que ese sello hace falta. Y no lo tenemos. No aparece nadie por ahí con esa... A ver si en un momento determinado a Duriz coge un poco de mala hostia y se mete ahí, ¿no? Y no sé, falta esa personalidad detrás. Como siempre digo, tranquilos, que la etapa de Elige Guialcorta ya queda menos. Bueno, vete a saber. Pero al final yo creo que también necesitamos ese perfil en la plantilla, ya no solo el Lezama, que también, por supuesto, pero yo creo que en la plantilla hace mucho tiempo que no se ve un perfil atlético. Claro, pero porque no sale de abajo. Exacto, no sale nada de abajo. Lo último que nos ha salido, y sin querer hacerles de menos porque tienen sus cosas buenas, pero no son esta casta, esta garra de Athletic luchador. Claro. No es lo que se busca, no es lo que buscan los captadores en Lezama, no buscan casta. Exacto, y yo creo que necesitan técnica o altura o culo gordo, yo qué sé. Yo creo que la llegada de Vivian nos da un poquito de esperanzas a todos de eso, de jugador del pueblo. Pues sí. Con garra, con casta, que va bien por arriba, que tampoco es técnicamente ninguna maravilla ni nada, pero que le echa un par de narices y te saca un 7, un 8 en todos los partidos. Es que eso es lo mínimo que tendrían que tener todos los jugadores del Athletic. Ese es el mínimo que tienen que cumplir. Que es el ADN básico, ¿no? Guille, y sobre todo la forma en cómo se expresa fuera del campo. Porque tú lo oyes hablar y, hostia, parece que tiene 20 o 21 años, pero parece que ya es un veterano de guerra. ¿Quién? Perdona, ¿quién? Vivian. Dani Vivian. Ah, sí, hombre, bueno, ya, eso es. Centenares de grandes tatuajes, sin querer hacer ningún feo a los que los llevan, que cada uno es libre de hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera. Sí. Nuestro perfil, siendo sinceros, ¿no? Y oye, pues tener un capitán o alguien en el campo que hable sin tener que llevar unas trenzas o sin tener que llevar unos tatuajes o sin tener que salir en una portada o en un programa de tal, creo que es lo que nos ha representado toda la vida. Alguien de la tierra, alguien de la... Que yo he dicho muchas veces que las mejores épocas del Athletic coinciden con que el 80% de los aficionados del Athletic no sepamos quién es el presidente. Es que es así, o sea, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, si no te tienes que preocupar de quién es el presidente, es que nada, ni del peinado de este, ni del otro, ni si lleva esto, ni si lleva lo que tú dices. Es que no es el tatuaje, no es el entorno de hoy en día que nos ha absorbido a nosotros también, ¿no? Al equipo. Y luego aparte, lo he dicho muchas veces, el tema de las redes sociales. Sí, bueno, eso debería estar prohibidísimo y más que controlado para jugadores, porque para jugador profesional no debería salir ahí nunca. O sea, bueno. Oye, ahora que estaba pensando, el último casta que ha estado en el Athletic, para mí Caparrós. Hablando de eso. Como entrenador hablamos. Sí. Como entrenador. Entrenador, hombre, es que Marcelo a mí me ha marcado mucho.
No sé si tratarlo como un casta. Caparrós sí que fue alguien que... Marcelo es otro perfil. Otro Caparrós perfil. con mucho... Sí, son muy Mucho- diferentes. Caparrós, Sí, me acuerdo de eso, lo del dedito de Llorente, que se había hecho pupa. Sí. Venga, chúpatelo, majo. Ah, sí, es verdad. Y se va para adelante. Qué ridículo. Bueno, pues Es lo que había hecho Piru Gainza, o imagínate que Piru Gainza entrenador o yo qué sé, de responsable de algún área y que le venga Piru uno, Gainza mira qué está tatuaje Piru en me el he hecho, y banquillo. métete el tatuaje en el culo, cabrón. Sí, como... Piru arranca el Gainza brazo. se acerca a Llorente y no se acerca. Le agarra los huevos. A ver si me explico. Con Caparrós, siendo como es, el otro se acerca. Con Piru no se acerca directamente. No, Sí. que le llamaba a Fernandito, a Llorente, y se picaba. Ah, ¿Sabes de claro. aquello? Le llamaba a Sí. Fernandito y ya se picaba al otro. Y se lo llamaba precisamente para picarle, ¿no? Un poquito, para decirle, oye, que todavía estás por Claro. hacer. No vengas aquí, no te vengas arriba por un hat-trick con Y lo que le queda en el horno. Bueno, no sé si le queda mucho porque no tiene equipo. Siempre va a estar de media cocción. Yo creo que si a Gainza le hubiera tocado un jugador estos con tatuaje, hubiera Le hablado con los arranca el padres. brazo, se lo quita con No, estropajo. hubiera hablado con los padres. ¿Qué le pasa a su hijo? ¿Tiene algún problema? ¿Le pegan en casa? O yo qué sé. No, es un jugador blandito y ya está. Al final es lo que hablamos, también es la burbuja un poco que les absorbe, ¿no? O sea, son jugadores Claro. con una historia impresionante. Podemos hablar de una Núñez, campeón de Europa con la sub-21, demostrando muy buen nivel, pero al fin y al cabo viven en una burbuja que no les muestra la realidad, ¿no? Casi te sale bien por error, al fin y al pavo. Casi te sale bien. Tienen demasiado dinero y demasiado tiempo libre. Hubiera encajado perfectamente el comentario. Pues si se aburren que se vayan al Pagasarri, coño. Sí, o como antiguamente. Yo siempre a la recuerdo... peluquería una vez a la semana, no me jodas. Cuando se va una vez al mes, como mucho. Se pillaban el que pedo puede. En García Rivero y en Pozas, ¿no? Antiguamente los jugadores, y la gente le veía allí, oye, ¿habéis ganado? Venga, pues tenéis los tragos invitados. ¿No habéis ganado? Pues hoy nos pagan nadie. Para casa. Para casita, calentitos. Y ahora mismo, pues no, ahora vivimos en otro mundo, ¿no? De reservados, de redes sociales que hablaba Miquel, todas estas cosas que yo creo que al final les corrompe totalmente del ambiente real, de la calle, ¿no? Del aficionado y de... ¿no? Lo separa mucho, sí. Sí. Yo siempre he dicho que Internet ha venido para separarnos. Llevo yo muchos años diciendo. La gente decía que venía la era de la comunicación y yo he dicho que era lo contrario. Que todo esto no se iba a aislar más todavía. Te une con gente de Namibia, pero no con el de al lado. Claro. Cierto. Sí. Fijaros el meme del otro día cuando se cayó Internet, ¿no? Que decía uno, he tenido que hablar con mi familia. La hostia, qué dolor. No he tenido que hablar con mi familia hoy. Joder, no me jodas. Que, en fin, que nada, voy a pasar un poco a hablaros de la segunda etapa de Kendall en el Athletic. Un apunte solo, un apunte, Sí, en esa primera temporada de Kendall, justo, se le echa a Clemente y llega a la final de la UEFA, eliminando al Milan. Sí. La anterior temporada había quedado tercero. Sí, cierto. Para tirarnos de los pelos. Buen apunte. La final perdida con la Juve, para que nos entendamos todos, fue con Kendall. No, a ver, por partes. Espera, que te sitúo por partes. Con la Juve, Kendall perdió una eliminatoria de Copa de la UEFA. Sí, además en 16avos allí. En la segunda temporada. En 16avos, sí. Sí, además fue en 16avos de final. Fue la segunda ronda. Sí. Vale. La UEFA que dice Pablo la perdió el español contra el Bayer Leverkusen. Y además que fue de manera muy trágica porque yo me acuerdo de eso, En aquellos años la final era doble partido, la ida se jugó en Sarriá y ganó el español 3-0 y la vuelta, ojo, que fue en Alemania, al descanso iba empate a 0. En el segundo tiempo 3, sí. Remontaron los 3 putos goles. Y el Afer Laurisen por el camino, que venía de la resaca del Afer Sarabia. Sí, bueno, ahí habían eliminado al Milan de Sacchi y al Inter de Milán. Sí, el Milan de Sacchi, pero con Van Basten, Maldini, Paresi, Costa Curta, Rijkaard, Gullit. Sí, le dio un meneo además, o sea, le dio un meneo. Los goles una cagada de Paresi y Maldini que flipa, si lo veis en internet. Alucinante. Sí.
Pero yo recuerdo aquella eliminatoria del Español creando muchas ocasiones, muchas. Contra el Milán. Ese español daba gusto verlo, ¿eh? Sí, con Lauritsen, Soler, Valverde, rodillo, sí. Tosada, qué guay. Iban todos a lo mismo. Está Borquiaga, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, está Borquiaga. Borquiaga lateral derecho. Valverde también. Estaban los Gallardo, los Bart, toda esta gente que le hacían el trabajo sucio ahí a los Lauritsen, Valverde, Soler, que eran los que jugaban ahí. Joder, el exótico portero. Qué final perdió. Es que me acuerdo y me echo las manos a la cabeza. Es tremendo, o sea. Sí, la verdad, sí. Fue de esas finales que te acuerdas más del perdedor que del ganador. Sí. Aparte que en el partido de ida fue 3-0, que pudo ser 18-0. O sea, es que le pudo meter el Español. Fue un cagazo alemán de la hostia, pero luego al revés, un cagazo del Español, pero alucinante. Yo no sé qué pasó con el Bayer Leverkusen, pero se plantó en Sarriá y parecía un partido de 11 contra 4, o sea, no salían. Luego en Alemania, la segunda parte, pasó como nos pasa a nosotros a partir del minuto 70, que que huele a mierda por todos lados. Se fiaron del 3-0, el que estaba hecho, y le metieron, creo que 2 seguidos enseguida, y hostia, ya te entra. Ahí ya se te mueve la rodilla y dice, ¿ahora qué hago? ¿Tiro para adelante a por uno o aguanto a ver si llego al final con 2-0? No, lo que era el fútbol de antes, que los campos decidían mucho. Tú ibas a jugar fuera doble eliminatoria y el árbitro era caserísimo. Ahora ya no, claro, ahora no son tan caseros. No había televisiones, el recoge pelota ayudaba y ayudaba a todo el mundo. El público. Si había que encharcar campos, se encharcaba. Si había que encharcar campos, se encharcaba. Si había que meter un arao, se metía. Había campos que parecían araos, macho. No había el balón botando y parecía un conejo. No, González. Brutal. O sea, claro, la uniformidad del terreno y eso se ha conseguido después, pero en aquellos años, y los 70 ve algunos partidos y bota el balón una vez para cada lado. Es decir, aquí hay una familia de topos cada 5 metros cuadrados. Es brutal. Cuando botaba el balón era una incertidumbre absoluta para hacia dónde iba a ir el balón. Sí. La gente tenía que estar con mil ojos. Parecía un partido de la NFL. Botaba el balón y a ver por dónde sale. Bueno, que nada, voy a pasar a comentar un poco la segunda temporada de Kendall en el Athletic. Vale, la segunda campaña fue en la 88-89, que, como he dicho antes, estuvo marcada por la eliminatoria europea entre la Juventus y Turín. El equipo titular de esa temporada, pues, era más o menos el mismo con respecto a la temporada anterior. Era Biurrun, Lacabez, Ferreira, Andrinúa, Alcorta, Luis Fernando, Ander Garitano, Gallego, Uralde, Mendiguren y Argote. En cuanto a las altas y las bajas, pues fue un poco del mismo estilo del año de la temporada pasada. Las altas fueron Lacabez, Chirri, Estíbariz y Núñez. Lacabez y Chirri, que venían del Bilbao Athletic, Estíbariz del Sestao y Núñez del Murcia. El único que se hizo un hueco con el equipo titular fue Lacabez. De hecho, estuvo unos cuantos años desde esa temporada 88-89 hasta la 95-96. Respecto al tema de las bajas, pues estas también fueron igual de significativas que respecto a las de la anterior campaña, porque fueron Lizaranzo, que se marchó al Elche, y Sarabia, que se marchó al Logroñés. Y digamos que en plantilla, en el 88, el único jugador que quedaba de aquel Athletic campeón era Argote. Un Argote que se retiraría en el Athletic en la 89-90, también bajo las órdenes de Kendall. Bueno, esa temporada 88-89, el Athletic de Kendall tuvo un pequeño retroceso en la clasificación con respecto a la temporada anterior. El equipo terminó en la 7ª posición con 42 puntos, ganando 15 partidos, empatando 12 y perdiendo 11, con 45 goles a favor y 35 goles en contra. Respecto a las victorias, pues destacar un 0-1 al Atlético de Madrid, un 3-2 al Barcelona, un 1-0 al Oviedo, un 3-1 al Málaga, un 1-2 al Celta de Vigo, entre otras victorias. De empates, pues hay un 1-1 ante el Betis, un 3-3 ante el Real Madrid, un 1-1 ante el Zaragoza, un 1-1 ante el Atlético de Madrid, un 0-0 ante el Osasuna, entre otros empates.
Y ya con respecto a las derrotas, pues las más destacadas fueron un 1-2 del Valencia, un 1-0 de la Real Sociedad, un 2-0 del Betis, un 3-0 del Barcelona, entre otras derrotas. Como venía siendo ya por desgracia habitual, en la Copa se seguía con la misma dinámica negativa y esa temporada fue el Valladolid, el verdugo de los bilbaínos, también en los octavos de final. En la ida se empató a 1 en Bilbao, se adelantó el Valladolid por gol de Alberto del 29 y Ferreira en el 52 daba el definitivo 1-1. La vuelta en Valladolid empezó bastante bien para el Athletic, ya que Mendigura a los 10 minutos hizo el 0-1, pero la alegría duró muy poco, porque en el 35 Fonseca marcó el empate, Patri en el 74 hizo el 2-1 y en el 84 Alberto hizo el 3-1 definitivo que decidió para los vallisoletanos la eliminatoria. Un Valladolid que acabaría siendo finalista, perdiendo a la final por 1-0 ante el Real Madrid. Pero sin ninguna duda, lo que marca esta temporada 88-89 es la participación europea. El Athletic tuvo en los 32 avos de final al AEK de Atenas. No empezó bien la eliminatoria para el conjunto de Kendall, ya que en la ida en Atenas perdió el Athletic por 1-0 con el gol de Dimitri Ospitas en el 23 de partido. Y en la vuelta, el equipo levantó enseguida la eliminatoria en Bilbao, gracias a los goles de Uralde en el 2 y en el 5, que dieron el definitivo 2-0 en el marcador. Y en la siguiente ronda, en los 16avos de final, tocaba un hueso duro de roer, como era la Juventus de Turín. Estaba dirigida por un histórico que conocía muy bien al Athletic, como fue Dinossov, ya que fue el mítico guardameta en aquella final de la UEFA del 77. Hay que decir que la Juventus venía años atrás de ganar la Copa Europa en el 84-85 a Liverpool con gol de Platini. Esta final, como todo el mundo sabrá, pues pasó por desgracia a la historia por la tragedia de Heysel. Y es que unos minutos antes del encuentro hubo una avalancha de hooligans del Liverpool, lo que provocó 39 fallecidos, de los cuales 34 eran hinchas de la Juventus y 600 heridos. Además de las víctimas, otra consecuencia que produjo esta tragedia fue que durante 5 años los clubes ingleses tuvieron prohibido participar en competiciones europeas. Marcó este hecho el final de la hegemonía europea del Liverpool y si no me equivoco, creo que Inglaterra no volvió a tener un campeón de este título continental hasta el 98-99 con el triunfo remontado del Manchester al Bayern de Múnich. En cuanto al partido de la Juventus, pues en Turín la eliminatoria quedó muy sentenciada, o por lo menos parecía que daba al verse en el marcador un contundente 5-1 a favor de los italianos. Laudrup hizo el 1-0 en el minuto 4, Gale en el 24 marcó el 2-0, en el 36 Ural le daba esperanzas al Athletic con su gol que significaba el 2-1, pero en los minutos 40 y 47 los goles de Mauro y Altobelli frustraron toda posibilidad para el Athletic con el 4-1 y un segundo tanto del Lautaro en el 51 daba el definitivo 5-1. Claro, en principio pues todo indicaba que la eliminatoria quedaba muy sentenciada. No parecía probable que el Athletic levantase el resultado. Pero el Athletic en el encuentro de vuelta recuperó un elemento que había perdido y que no tenía desde los años de Clemente, que era la garra y la casta. Hay que añadir bastante más dificultad al objetivo de intentar conseguir levantar la eliminatoria, que no fue el caso, porque ya en el 35, en la vuelta al Laudrup puso el 0-1 del marcador. Pero la Juventus lo pasó bastante putas, porque en el 52 Uralde hizo el 1-1 y Andriino en el 58 y en el 70 hizo el 2-1 y el 3-1. Claro, en ese momento, con el 3-1 que estaba en el marcador y junto al 5-1 de la ida, la eliminatoria estaba con un resultado parcial de 6-4 a favor de los italianos y el Atleti estaba a 2 tantos, la eliminatoria. Estaba la posibilidad de remontar el resultado estaba bastante cerca. Pero el sueño de seguir adelante en la competición acabó en el 77 con el gol de Galia que hacía ya el definitivo 3-2. Y bueno, antes de pasar a la tercera y última etapa, si quiere comentar algo con respecto a esta segunda temporada de Kendall en el Athletic.
Hombre, yo dije en su momento que era uno de los partidos de mi vida, ese 3-2 Sí. a la Juve, porque cuando se pusieron 3-1, vi a los jugadores de la Juve mirándose uno a otro como diciendo ¿qué está ocurriendo? ¿No? Porque era acoso y derribo. Y posteriormente, cuando acaba el partido, le hacen una entrevista a Laudrup y dice, cuando nos meten el tercer gol, creo que fue Andrinúa, dice, cuando nos meten el tercer gol vi la eliminatoria perdida. Fijaros que traían 5-1. Y cómo estarían anímicamente o qué verían enfrente para pensar que podían perder la eliminatoria. Vi la eliminatoria perdida. O sea, fue un partido magnífico. El segundo tiempo fue extraordinario del Atlético. Sí, sí, la verdad que fue una pena. O sea, se quedó el equipo a las puertas de conseguir eliminar a los italianos. Vale, decir adiós a Carlos porque me ha escrito por el WhatsApp que ya ya ha tenido que marcharse. Y bueno, pues si os parece, pues ya por ir un poco ya en la curva final del programa, pues voy a pasar a hablar un poco de la tercera etapa, que fue bastante más corta. Esto no fue una temporada entera. Llegó incluso a jugar solamente 11 jornadas. Bueno, por poneros un poco en situación, el equipo titular esa temporada pues era muy parecido a las temporadas anteriores. Eran Biurrun, Lacabek, Alcorta, Andrinúa, Pachi Salinas, Chirri, Ander Garitano, Luis Fernando, Escurza, Loren y Mendiguren. Las altas fueron Escurza, Loren, Rípodas, Aguirrechu, Lobato, Iturrino, Uribarrena y Del Val. Además eran incorporaciones todas procedentes de equipos vascos, porque Escurza, Aguirrechu, Lobato, Uribarrena y Del Val procedían del Bilbao Athletic, Loren y Turrino de la Real Sociedad y Ripoda de los Asuna. En cuanto a las bajas, pues fueron también unas cuantas. Fueron Ferreira, que se marchó al Atlético de Madrid, Sarriogarte, que se fue al Oviedo, Ayarza al Valladolid, El Guesábal al Logroñés, Roberto Martínez al Salamanca, de Andrés, que se retiraba de la profesión, y Ayúcar al Castellón. Y en esta temporada, pues que no duró muy poco, estuvo solamente 11 jornadas, de las cuales se ganaron 4 partidos, que fueron ante la Real Sociedad por 1-0, el Celta por 2-0, el Sporting de Gijón por 0-1 y el Málaga por 3-0. Se empataron 3 encuentros con un 1-1 los tres partidos ante el Tenerife, Atlético de Madrid y el Valencia, y luego llegaron 4 derrotas que fueron ante el Logroñés, Cádiz, Sevilla y Real Madrid. Creo que tras perder 4-0 en el Bernabéu ante el Real Madrid, pues fue detonante para la institución de Kendall, porque en ese momento el Athletic estaba en la 11ª posición con 11 puntos. En cuanto a la Copa, los bilbaínos eliminaron en la primera ronda al Palamos con 0-2 a la ida a domicilio, con los goles de Rípodas en el 2 y de Garitano en el 69. La vuelta se certificó en Bilbao con un 3-1, donde los goles fueron de Garitano a los 5 minutos, Puncho en propia puerta en el 19 y de Lizarralde en el 90 con un 3-1. Y el gol del Palamos llegó en el 54 por medio de Sixto. Pero, y curiosamente, 3 días antes, el 4-0 del Real Madrid, se jugó la ida de los octavos de final que tocó al Barcelona y que se perdió por 0-1 en la Catedral. Un gol de penalti de Koeman en el 39 que dejaba la eliminatoria pues, muy complicada para el Athletic. Y esa derrota, junto a la que posteriormente se produjo en el Bernabéu, significó la institución de Kendall. Dejó un Kendall el día de su despedida muy tocado anímicamente porque le cogió un cariño grande, ya no solo al Athletic, sino también al mismo Bilbao y a su gente. Mira, si os parece, os voy a poner el audio, vamos, es el típico audio que conoce todo el mundo de Kendall, eh, su última comparecencia en el Athletic. Es muy poco además porque dura solamente unos segundos. Y lo pongo ahora. Porque además que fue mítico.
Yo no lo digo muy bien, ¿eh? ¿No lo has ido bien? No, soy yo no sé si los muy demás. bajo. Sí, pero parece las psicofonías del Palacio Linares. pero yo creo que era la NASA llamando a Minglanilla. No, pues a mí me ha sonado Iker Jiménez. Un momento, que voy a ver si puedo poner. Pues tenía el volumen casi al máximo. Bueno, mira, no os preocupéis. Si no, lo que hago ya cuando suba el episodio, pongo el enlace a la descripción y así la gente lo puede escuchar perfectamente. Perfecto. Y bueno, pues para mí creo que influyeron muchos factores de por qué la etapa de Kendall en el Athletic no fue más duradera en el tiempo. A ver, lo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Para empezar, la llegada de Kendall fue una apuesta, vamos a decir, impactante respecto al modelo con el que se había trabajado en el Athletic a lo largo de aquellos años. Como he dicho al principio, el último entrenador extranjero era Helmut Senekovic. Tras él, este técnico, el banquillo estuvo al mando de Iñaki Sáez. Luego llegó la primera etapa de Clemente, que ya todo el mundo conoce a la perfección porque fue la etapa más exitosa del bueno de Baracaldo en el Athletic. Y creo que se intentó, además ya lo ha dicho José al principio, repetir la fórmula con Iríbar en el 86-87, porque hay que resaltar que Iríbar en aquellos años venía a entrenar al Bilbao Athletic. Yo creo que había sido subcampeón de liga, ¿eh? O sea, el Bilbao Athletic perdió la liga de segunda división en el último partido. Sí, exactamente. A mano del Castilla también, otra vez Castilla. Yo creo que la directiva de la época, a la vista de los resultados que le dio Clemente, que igualmente que sería con Iríbar, procedía del Bilbao Athletic, pues confiaba en repetir la misma fórmula con el Chopo en el banquillo. Y nunca sé qué hubiera pasado si a Chopo le hubieran dado una temporada más en el primer equipo. Hubiera sido a lo mejor una buena temporada o también un desastre con respecto a la anterior. Son cosas que nunca sabremos. El caso es que la directiva pues decidió, tras unos años se apuesta por gente de la casa, invertir en el mercado extranjero y apostaron por un técnico como Howard Kendall, que venía de dirigir al Everton y de hacerle campeón de liga, de copa, de la recopa, etcétera, etcétera. Yo creo que Kendall, bajo mi punto de vista, tuvo 4 problemas. Uno fue que estuvo, digamos, de puente entre 2 generaciones. Tuvo que vivir la marcha de jugadores que fueron clave en el Athletic, campeón como Sarabia, Cochea, Noriega, Indica, De la Fuente, etcétera, etcétera. Por otro lado, y esto viene también ligado a lo primero, esas bajas que se iban produciendo también pues significaron la llegada de jugadores nuevos. Estamos hablando de gente como Alcorta, Lizarralde, Garitano, Urrutia, Lacabeg, Escursa, etcétera, etcétera. Claro, Kendall, bueno, yo no viví, a mí me pilló muy pequeño y no sé si Kendall, pues en aquella época, pues dio su opinión sobre cómo era aquella generación, pero sé que Clemente, cuando volvió a una segunda etapa muy corta, en la 90-91, no se cortó ni un pelo y a la vista de lo que vio en las primeras semanas en el Athletic, definió a esta generación como unos mingafrías. Fueron unas declaraciones que a los jugadores no les gustó. Quiero recordar, si no me equivoco, el que más molestó, el que más alzó la voz en contra de estas declaraciones fue Urrutia, hablo de memoria. Clemente siempre defendió que se malinterpretaron estas palabras y que era una manera de definir a una generación que no tenía nada que ver, no tenía nada de la garra ni de la casta de los Subizarreta, Urgoicoechea, Lizaranzo, Argote, Dani, Sarabia, Noriega, etcétera, etcétera. Claro, otro problema que se encontró Kendall es que el listón de esa generación en el Athletic quedó muy alto y probablemente a la directiva y a la afición le entró demasiado las prisas y confiaban en que un entrenador como Kendall pues, fuera capaz de, que al igual que había hecho con el Everton, aplicar la misma fórmula de Clemente para aspirar a la Liga y a la Copa. Esto, a diferencia de la etapa de Clemente, provocó otro, y lo que para mí pues, fue otro problema que tuvo el Athletic de Kendall. Y es que mientras en la época de Clemente, dentro de lo que siempre han sido equipos a tener siempre en cuenta, el Real Madrid y el Barcelona estaban pasando por su mejor momento en aquellos primeros años 80, y eso fue clave para que el Athletic se hiciera con los títulos de Liga y de Copa. Hay que decir que, claro,
La etapa de Kendall en el Athletic coincidió con la hegemonía de la quinta del buitre del Real Madrid, ganando 5 títulos seguidos. Y ya por la Ciudad Condal, en el 88, pues llegaría un tal Johan Cruyff, que si bien es cierto que sus comienzos no fueron fáciles, la gente en Barcelona le cuestionaba bastante sus métodos, pero está claro que será cuestión de tiempo al conjunto culé marcarse una tendencia y una cierta hegemonía en la liga a partir de la temporada 90-91, con el famoso Dream Team de... Claro, Miquel, es que cuando llega Cruyff, el fútbol en general está britanizado. O sea, el fútbol europeo era muy pro-británico en sus modos, en sus alineaciones, en su forma de jugar. Y Cruyff representa otra historia. Igual que le ocurrió a Guardiola. Guardiola cuando llega está a punto de ser destituido. Y Cruyff un run también. Es decir, que... Porque se hacían memes sobre Koeman, por ejemplo. Koeman ha sido objeto de memes como futbolista desde el minuto 1, porque era un absoluto coladero. Sí, bueno, campeón de Europa con el PSV Eindhoven. Pero bueno, que la confluencia con la etapa de la quinta del buitre del Athletic o con la llegada de Cruyff no tiene nada que ver. No quedamos segundos en esas épocas. ¿Qué más propia da? De natural de los 70 o la quinta del buitre. Claro. Nosotros no quedamos segundos ni terceros, ni cuartos. Entonces, ¿qué más nos da? Nosotros eso no nos influía en nada. Claro. Nosotros lo que ocurre es que no hay un relevo escalonado, sino que entran 5 chavales jóvenes de golpe en un equipo donde se van 5 campeones, por decirte una cifra, ¿no? Y eso tiene que impactar negativamente sí o sí. O sea, podía haber sido la hostia si los 5 jóvenes hubieran sido la repera jugando, pero no fue así. Fueron jugadores que tuvieron que madurar. Que no tienen eso que decía Clemente, que no son hijos de la transición, que no han vivido otra comodidad, hostias, que no tienen esa mala baba intrínseca. Y que hombre, dura hasta Urrutia, Lacabe, Pachi Salinas, carácter sí tenían, ¿eh? Ojo, Urrutia... Pachi Salinas venía de Clemente. Eso no lo metas ahí en el saco. Bueno, sí. Yo por los que conozco un poquito así escuchándolos y tal, Lacabe, Escurza, igual medio centro un poquito más, pero ninguno era tampoco de un carácter ofensivo. Lo que salió en aquellas añadas, ¿no? En aquellas generaciones fue todo un poquito más defensivo, ¿no? Y Lacabe era bastante tronco, ¿eh? O sea, compararlo con Urtiaga, por ejemplo. Era muy tronco. Lateral derecho puro y duro, pero quiero decir que no salían jugadores, pero no salían nada ofensivamente hablando positivo. O sea, seguíamos teniendo un poquito, como hablábamos antes, el mismo ofensivo en cuanto al trato del balón, sí. Sí, trato de balón. ofendía mucho. Salíamos ofendidos de los partidos. Pero no daban el relevo en cuanto a calidad o en cuanto a competitividad. Entonces, digamos que de alguna manera puede ser el ocaso de los dioses, ¿no? Resulta que eres un equipo que estás ahí arriba, ¿no? Y de pronto te encuentras que no eres de leones de verdad y bueno, hace mucho tiempo que dejamos de serlo. Pero pensar una cosa. O sea, si yo he destacado a la quinta del buitre, al Dream Team, era porque se venía de unos años que es que podíamos competir contra esos equipos. Y los resultados fueron los que fueron a la vista con Clemente. A ver, el segundo título de Liga ya estaba funcionando la quinta del buitre, ojo. El segundo título de Liga ya estaba la quinta del buitre funcionando. Sí, exactamente. Lo que quiero decir es que, claro, la gente a lo mejor la gente se pensaba que con Kendall se podía repetir un poco lo mismo de la... Sí. Y claro, es lo que he dicho, es que ya cuando vino Kendall, claro, lo que tú dices, la quinta del buitre ya estaba ya en su plena hegemonía. Sí, estaba en pleno. Y el Dream Team estaba a punto hubiera resurgido en cualquier momento. Y es que es eso, o sea, fue un Athletic que intentó repetir la fórmula de años atrás y que no lo consiguió. Si lo llevamos a la época, o sea, por cronología, cada cierto tiempo hay un cambio en el viento del fútbol, ¿no? Una forma de jugar. Si os fijáis ahora, la mayoría de equipos están blindados atrás, 2 pivotes defensivos y luego el que tiene más pasta tiene uno delantero de la hostia que le resuelve los partidos y el que tiene menos pasta, como es el caso nuestro, o tiene menos soluciones arriba, tiene que fiarlo el 80% a dejar la puerta a cero, ¿no? Y en aquellos tiempos, cuando viene Howard Kendall, que vuelvo a decir, el fútbol está muy británico por todas partes, de pronto se produce otro golpe de timón y es que viene Johan Cruyff, pero también empieza a aparecer el primer Milán, que juega de otra manera, ¿no? Y empieza
haber un cambio en la forma y en la configuración de los equipos que a nosotros se nos pasa. No podemos adaptarnos. Y ahí hay otro escalón, que ahora ese escalón lo estamos solventando con Marcelino, claro, para que, un poco por la cronología de lo que estamos hablando, ¿no? Si os fijáis, el modelo de equipo, casi todos están cortados por la misma tijera, y lo que lo diferencia es que el gol está mucho más caro. Ahora vivimos una época en la que el gol está muy caro, es muy raro ver goleadas, y donde los equipos se refuerzan con ese doble pivote defensivo, o un pivote defensivo que es mega internacional, o bien por Brasil, o bien por quien sea, me da igual la selección, un argentino, un uruguayo, el típico jugador que es un box to box de cojones, y que hay 4 en el mundo, y el resto, pues un poco a medrar ahí en dejar la portería a cero y en hacer caro que te hagan gol, que es el caso del Atlético. O sea, no es que estemos haciendo ahora el ridículo, sino simplemente que nos estamos adaptando a lo que es el fútbol actual. Si veis la final de la Champions, el Chelsea gana fútbol muy físico y muy físico y muy total y con mucha calidad a la vez. Claro. Tiene que confluir todo eso. Sabes que y de pocas ocasiones, es decir, tener 4 ocasiones o 5 ocasiones en un partido y tienes que hacer 2 o 3. Y nosotros no tenemos ese cirujano arriba. Si coincidiera esta época que estamos viviendo ahora con una Duri de 28 años, podríamos estar a ser el Sevilla. Sin problema, además. Fijaos cuando gana la Real y las 2 ligas y luego después nosotros las otras 2. Fijaos quiénes ganaron la Copa Europa esos años. Eran equipos espejos del nuestro. O de la Real. Equipos físicos con que se dejan los huevos, que mataban en el campo y que no han vuelto a verse una de esas en la puta vida más. El Aston Villa, el Nottingham Forest. Claro, es que tú ahora, si propones esa idea de juego, la idea británica de los 80 del fútbol, te dejan en pelota en cuanto rechacen el primer balón y pasen el medio campo. Se hacen contras fáciles. Es decir, el esquema que había de juego, como se suele repetir, porque los equipos son, como tú bien has dicho, son espejos uno de otro, al final se va imponiendo una serie de sistemas que luego dentro de 5 años, dentro de 3 años, el año que viene, vendrá alguien que revolucionará esto, pues no sé, montándote un sistema de otra manera, volviendo a algo que había antes, ¿no? Y a lo que voy es que hay un cambio brusco, hay un portazo en el fútbol y a nosotros nos pilla a contrapié. Y ahora por lo menos no nos está pillando de esa manera, ¿no? Ahora por lo menos estamos, digamos, dentro de lo que se está haciendo. Pero claro, con nuestras limitaciones y yo creo que es demasiado. También lo que predomina es al buscar la presión tan alta y ser tan intensos, es provocar el fallo del rival, como en el pádel. Claro. O sea, te doy a ti la pelota y te doy la oportunidad de que la falles. Cuando no tienes fútbol, la vas a cagar. Claro, si tú tienes a Modric y a Kroos en el medio campo, pues no te hace falta recuperar el balón tan arriba, porque esos tíos saben qué hacer con el balón. Pero si tienes a Dani García vencedor, a Vesga, pues tienes que robar arriba. Que no te queda otra, porque no tienes creación. Bueno. Ni más ni menos. O sea. Estoy de acuerdo. O sea, ahora mismo es mucho más fácil recuperar el balón adelante y estar cerca de la portería para poder crear la ocasión con los mínimos toques posibles y con la poquita calidad que podemos tener, que intentar sacar el balón jugado. Eso ahora mismo en el Athletic y en muchos equipos de la liga es una utopía. Una utopía, no tenemos creadores, no tenemos tampoco unas bandas que se puedan mover un poquito de arriba para abajo todo el rato, un delantero que te baje el balón, que te lo abra bandas, que te lo deje de cara. Yo creo que eso ahora mismo escasea mucho en la liga. Y también se ha ido mucho para Inglaterra, al final el tema del dinero. Sí, claro. La pasta. Nivel, pero vamos, lo que hablaba antes, no sé quién de los dos lo nombraba, ¿no? La falta de goleadas, la falta de goles, los 1-0, los 0-0. A veces el fútbol ha vuelto a poner muy caro el gol por el sistema de juego que se está imponiendo. Es que doble pivote férreo, laterales muy largos que presionan, delanteros totales que ya no hay, a lo mejor hay 2-3-9 puros que destacan, ¿no? Como Lewandowski, Haaland, pero luego si los ves también juegan en el carril del 10 y en el del 8, es decir, bajan mucho, ¿no? Y se asocia mucho más que el 9 antiguo, ¿no? De antaño, que esperaba que le llegara la bola para resolver, ¿no? Y entonces es un poco realmente a mí me parece que Willian está haciendo una temporada estratosférica, que no está marcando los goles que se le supone debe marcar. Digo que se le supone porque yo nunca he visto en Willian a un goleador,
Hay gente que esperaba que sí, yo lo vi en juveniles, dije que no iba a ser goleador y acerté, por desgracia para mí, ojalá me hubiera equivocado. Pero el trabajo que hace Willian para que los interiores puedan aprovechar las faltas que provoca, las rupturas que hace, las diagonales que hace Willian, imaginaros que soy el defensa que lo tiene que seguir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso al final, el Sancet que está detrás, o cuando aparece Berenguer, o cualquier otro interior que aparezca, tiene que beneficiarse de eso. Quizás, más que un 9 goleador, nos falta el 8 y el 10 que marquen, para aprovechar toda esa labor de Willian. Ese es el fútbol de hoy en día. Y ya que has hablado, Guille, del fútbol de Inglaterra, joder, parece que a los jeques árabes les interesa mucho esa liga, porque el otro día, ¿cuándo fue? El viernes o el jueves, una familia saudí ha comprado el Newcastle. La familia saudí creo que es el príncipe saudí, directamente. El que mató a Khashoggi. Sí, o sea, es el más grande de allí, casi. Y vamos, creo que va a poner una pasta que lo va a convertir en el equipo con más presupuesto del mundo, ¿no? Una cosa así. Bueno, sí. Es que para ellos eso es lo que cuesta un equipo de eso, ellos lo sacan en un día. Es que nosotros no lo perdemos de vista eso. Sí, es otro nivel, está clarísimo. Es un capricho. No es que voy a hacer una inversión en el Newcastle porque dentro de 5 años voy a ganar con la taquilla, con los derechos de televisión. No, es que ¿cuánto te cuesta el equipo? 500 millones de euros, vale. Voy a abrir un pozo petrolífero ahí un poco más para arriba y otro de gas y las inversiones que he hecho en no sé dónde y te lo sacan en 2 días. O sea, lo que vale el Newcastle se lo sacan en 2 días. Luego, eso es... el otro día de que son como compras también que detrás llevan muchísimo marketing, ¿no? Y muchísimo inversión, digamos, ¿no? En ello, porque al final también es una manera de poner a Arabia Saudí en el mundo, de mostrarla de una manera... Un lavado de imagen después de lo del turco, el periodista turco, etcétera. Eso es, sí, hablaban un poquito de eso el otro día también. Claro. Bueno, a ver, por más que se empeñen y por más que digan que no, la Superliga va a llegar y no va a tardar mucho, porque toda esa inversión, todo ese dinero va a crear transatlántico, ya lo está creando, que les queda pequeña la competición propia y van a inventar algo, porque la gente va a querer ver, no quiere ver un Chelsea Crystal Palace, quiere ver un Chelsea Madrid, un Chelsea Milán. El público de hoy en día difiere mucho de lo que éramos nosotros como público, ¿no? Sí, yo creo que ahí también el problema son las televisiones, ¿no? Desde el momento en el que se han llevado las televisiones de pago todos los derechos del fútbol, pues el fútbol ha dejado un poquito de interesar, ¿no? La gente no tiene para gastarse 125 euros en Movistar todos los meses para poder ver todo el fútbol que le gustaría. Sin embargo, pues en cuanto abren un partido en abierto, lo ve todo el mundo. Y aunque sea no sé, los partidos de golf suelen tener muy buena audiencia y no son de ningún nivel estratosférico. Menos cuando juega el Atleti, cuidado. No, yo creo que incluso cogen al Atleti tanto también porque es un equipo que al final siempre tiene su audiencia, ¿no? Muchos seguidores. Sí, somos el cuarto, creo que somos el cuarto en pinchazo o el quinto. Sí, exacto. Por eso que al final también lo eligen por algo, ¿no? Incluso el Betis también suele jugar mucho los lunes, ¿no? Y también el Betis tiene seguidores por todos lados y es un equipo con mucho potencial en ese aspecto. Entonces, es que el Athletic lo que le pasa es que tiene mucho público detrás y no tiene Europa, con lo cual para los canales de televisión es un chollo. Exacto. Bueno, tener un equipo como el Athletic que tiene mucho tirón y que no tiene competición europea, a nosotros no viene mal, pero a ellos les viene genial porque te puedes meter partido con, no sé, un Athletic Betis. Bueno, el Betis está en Europa este año, pero el año pasado no estaba. Un Athletic Betis o un Athletic Valencia que no esté en Europa el Valencia, pues puede tener un tirón de la hostia. Partido grande dentro de la Liga Española, claro. Gente, que a ver, 2 cosas. Lo primero, decir adiós a Pablo, que Pablo me ha escrito por el grupo que ya se ha marchado. Adiós, Pablete. Adiós, Pablo. Y nada, que voy a leer los comentarios que ha dejado la gente en los foros. Además, joder, me ha sorprendido. Es el primer post que publico en Aupa Athletic sobre un episodio de Tertulia Rojiblancas que tiene tantas respuestas. O sea, algo es lo que te decía yo, es así un hombre que ha dejado un calado humano muy grande. Mucho más que el profesional. Sí. Bueno, pues a ver, leo los comentarios. A ver, dice Valentino, de los mejores entrenadores que hemos tenido. Dice Íñigo Ase.
Kendall, Henkens, Luis Fernández, Bielsa, y me han hablado en casa siempre muy bien de Ronnie Allen. Vale, dice Mindundi, buen entrenador, todavía recuerdo al puto Laudrup en la UEFA. La que he dicho yo, sí. Sí. Dice Dani Melu, que le responde un momentito. Dani Melu, que le responde a Íñigo AC. A mí de Mr. Petran antes de que se reencarnase en una piraña. Vale. Hombre, era una época que no tenemos la documentación que tenemos, se puede decir entre comillas, no la tenemos que creer. Es decir, los resultados están ahí, ¿no? Pero cuando alguien te habla de los años 30, 40, pues tienes que creerte al periodista, y el periodista pues a lo mejor exageraba. Es que no lo sé, estoy hablando, pero los títulos están ahí, de Perlan, creo que son 2 ligas y 5 copas o algo así. Sí, fueron bastantes. Dice Pairo, entrenador sobrevaloradísimo, que fue de más a menos con un fútbol cada vez peor. Se ganó la afición con sus declaraciones más que con su desempeño en el verde. No olvido cómo quiso dar la espantada antes de una eliminatoria frente a la Juve ante una oferta de Newcastle. Dio la baja a Piso Gómez para luego pedir a Manu Núñez Carapeto por un buen partido que jugó con el Murcia contra nosotros. Para ese desempeño no era necesario pagar tanto por un entrenador así. Bueno, al final, pues, oye, cada uno pues tenía su opinión. Luces y sombras, todos los seres humanos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, claro. Sí, exactamente. Dice Aurrera Betty, el entrenador más entrañable. No recuerdo especialmente su pizarra. Forever dice, ¿cómo se lo pasó aquí el cabrito? Hombre, normal, estando en Bilbao, en el ambiente. No, es que era muy vampiro, sí. Las carreras, dice por aquí, memorable rueda de prensa de despedida. Como he dicho antes, la he puesto, no se escuchaba bien, así que pondré en la descripción del episodio un enlace del vídeo de su despedida. Vale, dice por aquí Eggy, que le responde a Pairo, que dice, si estaba tan sobrevalorado, ¿cómo es que recibió una oferta del Newcastle? Estas urracas, sí, estas urracas que ahora están llamándose un sobrevalorado, saudí. no, pero es lo que estábamos hablando antes. Ya venía el declive del fútbol británico. O sea, ya se veía venir otros estilos de juego más llamativos, ¿no? Más, a lo mejor no tanto esfuerzo, mejor trato por el balón, la línea defensiva mucho más adelantada, todo ese sistema de fuera de juego, ¿no? Dejar al rival 20 veces por partido fuera de juego. Entonces, es un poco eso también, es una víctima también de su época, una víctima entre comillas, ¿no? Es el final de una época, de una forma de ver el fútbol, y a Howard Kendall le pilla aquí. Que lo llaman Newcastle, coño, es que ese hombre nació a 20 kilómetros de Newcastle. Ya, sí, también. Le llamaban de su casa, o sea... Sí, también es verdad. Dice Protes Verdes, que le responde a Pairo, que dice, quedó cuarto en liga con un equipo formado por jóvenes y unos pocos jugadores del equipo campeón con Clemente. Ya en su declive total. El año anterior se jugó el playoff de descenso, por lo que tocaba era una clara época de transición donde los Garitano, Alcorta, Joseba Aguirre, Andrinoa, Urrutia, Mendiguren, etc., debían de ser el relevo del equipo campeón. El año de Kendall fue el único año bueno desde el declive del equipo campeón, hasta que llegó Heynckes, con varios de esos años merodeando los puestos de descenso. Lo demás, todo lo que tú quieras, pero que su desempeño en el verde dejó que desear es totalmente falso. Vale, dice por aquí Zavala76. Su rueda de prensa de despedida aún me emociona. Un paréntesis, en unos años muy flojos y de transición. En su última temporada, cuando le trajeron a Rípodas, Loret e Iturrino y parecía más confiado en hacer buen año, tuvo su peor temporada. Yo le recuerdo con cariño. En el 93 vino con su Everton en un amistoso. Vale, dice Aurrera Betty. No solo dejó huella en nuestros corazones, también de su nombre han combinado. Dice Rastamincho. Buen entrenador, mejor borracho. Sí, era un hombre que le gustaba la noche, le gustaba Bilbao y comer bien. Sí. Lo ha dicho Pablo, hasta el físico lo tenía muy de allí. Apariencia física. Vale, dice Pairo. Sí, sigue. Bueno, pues leo el comentario y comentas, José.
Dice Pairo, una liga con 2 extranjeros por equipo, con Pello Uralde, Stanis Argote, Sarabia, Chechu Gallego, Rocky Lesaranzu, Biurrun, Pachi Salinas que jugaba en medio campo, Isma Ortubi, Malo Consagrados, Andrinúa, Pachi Ferría y todos los jóvenes de una de las mejores camadas. Peñiguren, Garitano, Urruti Alcorta, más otros como Joseba Aguirre, Osario Garte o Ayarza. En una liga con 2 extranjeros, los resultados fueron paupérrimos. Vale, di José, ¿qué vas a comentar? Sí, que comentaba que la renovación es que tiene, cuando lo saca de contexto, dice renovación y ya está. Es que no solo hay una renovación de plantilla, hay una renovación de sistemas en el mundo del fútbol. Y es como que de pronto el Athletic se queda anticuado. A pesar de traer un entrenador como Howard Kendall, de pronto viene Johan Cruyff, viene también el sistema de la Quinta del Buitre, que era un poco también fútbol más total, ¿no? Más con muchísima movilidad de los mediapuntas y del pivote, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero entrar ahí. O empieza a vislumbrarse el Milán, etcétera. Entonces, coincide todo. Es decir, hay una época de renovación, de gente joven, de gente que está de vuelta, porque dice, creo que has dicho Pairo, comenta Pairo que hay muchos jugadores campeones, vale, pero jugadores que están de capa caída y de vuelta, porque el propio, no sé, cómo estaba Rocky Liceranzu. Es decir, Rocky era un jugador para esa época ya, con ese cambio de aire en la manera de jugar. A Rocky Liceranzu se le vieron mucho los alambres, como yo digo, del neumático cuando jugó con España, jugó 3 partidos, me parece, y se le veía que era un central demasiado estático, en el sentido, demasiado de un fútbol anterior al que ya se estaba haciendo, ¿no? Fijaros que de pronto empiezan a aparecer centrales con menos peso, más delgaditos, ¿no? Que van bien al choque, pero más airosos a la hora de tratar el balón, ¿no? De manejar el balón. Tipo Ayarza, tipo Ferreira, tipo ese jugador más delgado, menos musculoso, menos fuerte o menos pesado, y que se juega al fútbol de otra manera, claro. Bueno, sigo. Sigue Pairo, que le ha cogido el gusto. Dice, los clubes ingleses estaban sancionados por lo de Heysel y no jugaban competiciones europeas. Un fútbol anticuado y muy poco competitivo. Años más tarde se fundó la Premier League y empezaron los fichajes. Vale, y dice también Pairo. El Newcastle no era nadie en el fútbol inglés y mucho menos en el europeo. Vale, dice Hooligan72. Nunca olvidaré su rueda de prensa de despedida, sus sinceras palabras de amor hacia nuestro club en una época social y económicamente convulsa en la que no éramos un equipo popular precisamente. Un grande, el señor Kendall, eternamente agradecido. También dice Hooligan72. Vale, que le responde a Pairo, que le pregunta, ¿queda cuarto en esa liga paupérrimo? Bueno, al final lo que hemos dicho, o sea, veníamos de donde veníamos. Es que tú vienes de ser campeón 4 años antes y quedar cuarto es como casi una obligación mínima, ¿no? Claro. Es que es un poco evadirse de la realidad también de lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Es una bilbainada decir, bueno, pues vamos a traer un entrenador que ha sido campeón en Inglaterra y por cojones tiene que ser campeón aquí. O sea, ese 2 y 2 nunca puede ser 4, casi nunca lo es, ¿no? Ya. Vale, dice Pairo, que le responde, una sola competición, eliminados en Copa, a la primera se dan cambio por el Castilla. Para mí esos años, del 88 al 93, el peor Athletic que he conocido. Fútbol paupérrimo y no la competitividad. Lo que la directiva negó a Julio Salinas, Zubizarreta, Santi Urquiaga o Luis de la Fuente, se le dio a Kendall, entrenador con fama por lo conseguido en el Everton, pero que nunca volvió a triunfar en ningún equipo. Ir a ella como alinear a un inédito Chirri en la eliminatoria de la Juve o ponerle de 9 de la temporada siguiente. Más recordado por la rueda de prensa que por lo que dejó sobre el terreno de juego. Ya, lo que he comentado yo antes también, que ha dejado más su carisma del lado humano que para poner un poco en situación todo este bloque de lo que es el fútbol, la época, el momento. Acuérdate cuando estuvimos hablando de Javi Clemente, que comentaba yo que Javier Clemente se fue a Inglaterra a estudiar cómo se jugaba allí, se fue a la escuela de Ipswich Town y estuvo viendo cómo jugaban y realmente
trajo un esqueje de aquello y lo plantó en Bilbao y funcionó. Pero si Javi Clemente hubiera caído en la época de este hombre, de Howard Kendall, y hubiera intentado poner ese sistema, pues igual hubiera fracasado y lo hubieran echado a la calle porque iba 10º. Es que la época es muy importante, no perder de vista el momento, el entorno y qué es lo que está aconteciendo, ¿no? En el mundo del fútbol, porque el mundo del fútbol es como un, no sé, un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo y no está nunca quieto, nunca está parado. Y considerar, pues sí, claro, por eso está desfasado. Claro que está desfasado Howard Kendall, está desfasado el fútbol británico hasta que se latiniza, que el primero que da el paso en latinizar, válgame la expresión, es el Arsenal, ¿no? Cuando el Arsenal empieza a meter con Wenger todos estos jugadores franceses, empieza a importar otro tipo de juego, que sí que mantenía el Liverpool con aquello del passing game, ¿no? No sé si te acuerdas que era algo extraño en Inglaterra ver un equipo que manejara tanto tiempo el balón, ese control de juego y tal. Sí. Y ahí es donde, a pesar de que Wenger, pues para los medios que ha tenido, los equipazos que ha tenido y demás, pues quizás se ha quedado corto en los logros, que fuera, sobre todo fuera de Inglaterra, no se ha comido mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Pero es el impulsor de todos esos fichajes que cambian la manera de ver el fútbol británico. Se empieza a echar el balón al pasto, se empieza a jugar de otra manera. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues a Howard Kendall lo llaman de su casa, este hombre es consciente probablemente de que se está produciendo ese cambio, lo llama al Newcastle y dice, tenemos un proyecto joven para ti y tal, te pagamos bien, y el tío dice, joder, voy a vivir, estamos hablando del año 80 y tantos, no ahora, te subes en un avión y en 20 minutos está en Copenhague, como quien dice, ¿no? Es otra época, te llaman de tu casa, estás al lado de casa, pagándote bien y tal, y es un poco eso también, ¿no? Es que sacar de contexto, tenemos la costumbre de comparar épocas y eso es imposible. No puedes comparar la época de los 80 con lo que está aconteciendo hoy en día, que un jugador pasa de ser ídolo a carnet de cañón en 30 segundos. Entonces, en aquel entonces había jugadores que se quedaban toda la vida en un equipo y era lo normal, si funcionaban, o por lo menos 6, 7 temporadas y no se cuestionaba, es decir, no había cláusulas, no había ley Bosman, no había ese tipo de historias, ¿no? Era otro mundo y no podemos extrapolarlo. No podemos sacar a Howard Kendall como hijo de su época, trasplantarlo a esta y compararlo con lo que está ocurriendo ahora. Eso es imposible. Y además es injusto. Sí, cierto, es bastante injusto. Y hay algo que es muy injusto con Howard Kendall, independientemente de que se equivocara, pues claro que se equivocó, como todos los entrenadores. Que él no puede coger un equipo que está en declive, jugadores que están en declive, con un Urtubi que ya se había lesionado, con un Roque Licera en su pasado de moda, con un Argote empezando más en el acordeón que en el fútbol, etcétera, etcétera. Y es así, o sea, es que un jugador con 30, 31 años en los 80 era un viejo, a nivel deportivo, claro. O sea, el DNI ahí funcionaba de una manera muy diferente a la de hoy en día, porque ni la alimentación tenía nada que ver, ni los entrenamientos tenían nada que ver, y por supuesto los cuidados médicos mucho menos. Una rotura de cruzado en los años 80, agur, amigo. Sí, cierto. Claro, y hoy en día hay jugadores que se han roto los 2 cruzados y están jugando, como Canales, y a un nivel internacional. Sí. Claro, es que suma todo eso y réstaselo a aquello, ¿no? Entonces, coño, hay que ser un poco más justos en ese sentido, ¿no? Y este hombre, pues, trató digamos, de implantar el sistema británico que le dio mucho éxito y coincide con un equipo que está de vuelta de ser campeón, que quiere volver a hacerlo, pero que no tiene a lo mejor los mimbres, ni el momento es adecuado, ni el entorno, ni la ambición, ni el carácter. Vaya usted a saber qué. Son épocas muy diferentes y aparte ya empieza a inyectarse mucho dinero en los dos grandes. Es decir, el Madrid y el Barcelona empiezan a gastar unas cantidades de dinero desorbitadas, endeudándose hasta las trancas, pero que luego se la van a condonar como ocurre siempre. Sí, cierto. O sea, es que el Madrid, la época de la quinta del buitre estaba hasta las trancas de deuda, igual que el Barcelona de club, etcétera, etcétera. O sea, pero bueno, un poco romper una lanza un poco también por el momento en el que viene este hombre y lo que está ocurriendo, ¿no? Es un poco así también, ¿no? Bueno, Sio, dice por aquí Egui, que le responde a Pairo. Puso a Chirri de nuevo porque, por increíble que parezca, en aquella eliminatoria contra la Juve llegamos a tener ciertas opciones. Creo recordar que nos pusimos 3-1
y ahí sacó a Chirre de 9. No me parece ninguna idea de olla. Vale, dice Valentino, que le responde a Hooligan72, que decía que nunca le diera su rueda de prensa de despedida, y Valentino le dice que así es. Dice Mancub, tuve el gusto de conocerle en un viaje de trabajo a Liverpool al principio de los 90. Los hechos fueron los siguientes. Entrando al hotel donde me alojaba después de una copiosa cena con unos clientes, antes de subir a mi habitación eché un vistazo al bar para ver si se cocía algo. Solo había una mesa ocupada y uno de sus ocupantes era Kendall. Aprovechando mi estado de euforia por las pintas ingeridas, no dudé en acercarme para saludarle. Nada más decirle que era de Bilbao, me invitó a sentarme, pedimos una ronda y comenzó a contarme anécdotas divertidas. Una de ellas era que tras uno de sus primeros entrenamientos, el presidente se le acercó y le preguntó a ver qué jugador le había impresionado más. Él enseguida contestó, hostia es el mejor. El presi se extrañó y le explicó, todos decir, hostia pasa, hostia mía, bien hostia, chuta hostia. Nos rimos mucho aquella noche. Al día siguiente, cuando volví al hotel después de trabajar, en la recepción me dieron un sobre a mi nombre con 2 entradas para el partido de esa noche de la FA Cup entre el Everton, que él entrenaba, y el Wimbledon de Vinnie Jones. Asistí con un cliente super forofo del Everton que no daba crédito de cómo había conseguido las entradas. Lógicamente, para mí, Howard Kendall siempre será uno de los grandes que han pasado por el Athletic. No sé si buen o mal entrenador, pero de lo que estoy seguro es que fue una grandísima persona. Eso es. Vale. Eso es. Dice eso es muy que... Athletic, ¿no? Eso es muy Athletic lo que hace con esa entrada. Eso es muy nuestro también. Sí. Vale. Y dice Egin, le responde y dice, bonita anécdota. Te saco de dudas si fue un buen entrenador. Mejor dicho, no, te saco de dudas. Sí fue un buen entrenador. Mejor dicho, muy buen entrenador. Vale, dice Aurrera Betty. A ver. Vale, habla del partido de la Juventus. Es uno de los partidos más bonitos que he sentido en San Mamés. Los propios jugadores de la Juve dijeron que pensaban que se les iba a la eliminatoria, pero tenían a Laudrup que se sacó un pase magistral a Rui Barros y quedamos 3-2, el cual lo vi de frente en Grada Norte, por cierto. Vale, dice también Aurrera Betty, recuerdo su idea inicial de tener laterales altos, quería altura, luego se tuvo que arreglar con lo que había, adaptarse al Athletic. Vale, a ver, que hay más comentarios. Vale, ya los últimos. Vale, también dice Aurrera Betty. Además de dar nombre al combinado de naranja, también dejó una expresión, UEFA posible, solo comparable al calimocho de Luis Fernández. Y por último, Lucía DC, esperando el episodio. Que bueno, Lucía ya lo tienes aquí ya disponible. Calimocho. Exactamente. Y ya está. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre digo, dar las gracias a la gente que escucha el podcast. Ya sabéis que podéis dar a like, os podéis suscribir y podéis dejar vuestros comentarios. Dejo los enlaces tanto de la página oficial como del canal de Twitter como de la cuenta de YouTube, donde también se suben los episodios. Estoy pensando, porque no sé, porque claro, como no jugamos competición hasta el 23 de octubre, no sé si hacer otro especial vintage la próxima semana o la que viene. Ya lo iré viendo con calma. Así que bueno, Guille, ¿sigues por ahí? No sé si Guille sigue. Ha sido un monólogo entonces ya. Pues parece que quedas tú, José. Bueno, y nada, pues agradecer a Guille su... Sí que parece estar, pero como que no oye bien o algo, no va el tema, ¿no? Acabo de penetrar otra vez. Coño, Pablo. Joder, esto solo pasa aquí. Desde el más allá. Pregunta por Guille y aparece el fantasma de Pablo. No, que he tenido que hacer un recadito.
Nada, tranquilidad, que Guille me ha escrito que ya que se ha tenido que salir. Bueno, pues nada, por lo que estáis aquí. José, que se te echa de menos, que lo sepas. Bueno, gracias. Haré lo que pueda y cuando haya programas especiales, pues contad conmigo. No, mientras sea en domingo y tal, pues puedo. O sea, puede guardarte los vintage para los fines de semana y así. Al fin y al cabo, yo también soy un poco vintage ya por la edad. Así que. Bueno, un placer. Contar conmigo para eso. Venga, un Igualmente, placer. Cuídate, muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Chao. Bueno, Pablo, cuídate. Un abrazo. Bueno, un besote. Agur a todos. Agur. Agur. Agur, Pablo.